chicas. My friend. ¿Qué te pasa? Buenas, buenas. ¿Qué te pasa? Hola, chicos. ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están? Niñas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Miren, los chicos de negro ahí. ¿Qué hay de nuevo? Austin, únete al otro Estamos mueble de para que luto, te estamos pongas de ahí. luto. ¿Por qué están de luto? ¿Qué pasó? ¿Qué murió? Austin, Porque van a ir al Por el entierro. entierro que va a haber hoy día. El chico nuevo diciendo que va a haber entierro. Perdón. Mucho juntarme aquí con los chicos. Ya me Freddy, es la que pregunta hoy cómo es que se trabaja por la sombra. Freddy es la que pregunta cómo se trabaja por la sombra. ¿Será que Y ya se quiere ir de entierro. ¿Sombra? Fuerte. A ver, chicas, si me pueden dar una idea cómo es la cosa. Frederick. Es que me han contado que ustedes salen demasiado, entonces quería saber. ¿Cómo? No se eches al agua. No se eches al agua. Tienes 2 días y ya estás haciendo mitote. Dice, y yo te lo dije, Frederick. Una piña con muchos Está picos. haciendo daño andar con Andrea. Piña con mucha agua. ¿Qué también la desesperación? ¿Sí o qué piña? Hey, tu galleta. Parcero. Tu galleta, eso. Y el relleno. La lucita. Piña, ¿sí o qué piña? Ya la desesperación. La desesperación. Ya la desesperación para atrás, pa. O la necesidad. No entiendo. Y el relleno. Y el relleno. Yo soy el relleno. ¿Dónde está el relleno? ¿Por qué tanta delicadeza? Melissa, ¿por qué tanta delicadeza? ¿Y ese maniquí? ¿Y ese maniquí? Extraño una Barbie. Melissa, te extraño tu contenido. Melissa, di cierto. Melissa, di cierto, por favor. Mándate un texto y termina cierto. Por favor, lo extrañamos. Di cierto. Espérate, está tomando agua. ¿Cierto? No hay vuelta atrás, queridos. No, sí hay vuelta atrás, sí hay. Sí hay. Es una vueltita nomás. Solo es una vuelta y por atrás. Melissa, rompe Sí hay algo. vuelta acá. Tienes que romper algo, Melissa. Qué gran Melissa, con momento. todo respeto. Melissa, por favor. profunda. Melissa. Melissa, con todo respeto aquí a tu pareja, pero podría ser modelo, te da. Realmente te da. Ella es modelo. Ella es modelo. ¡Ay, con razón, Yo soy modelo, pero de verdad. No, güey. Me forman a medias acá. Modelo, Eso no pero de puedes verdad, conviene. querido. Modelo, pero de verdad. Es que varias veces lo dice yo como que... Bueno, Mare, ya no estamos haciendo contenido, De así que talla empieza a llorar, por favor. internacional, querido. Miguel, ¿qué hacemos entonces? Que me tiren a mí y luego lloras Luego tú. lloro yo. Hoy día sí tengo... No estoy para Bueno, llorar. tiremos la ¿Trajiste el Miguel, Rimmel entonces. Waterproof o qué? ¿Por Oye, qué? Sí, ya lo hablando, puse. hablando de Mare. tantas cosas, Estás triste. ¿Te pasa algo? Mare, si el pasado no nos hace equivocar, en estos momentos Miguel está soltero porque no podría intentarse entre tú y Sí, Miguel. güey. O sea, Todo tú puede estás pasar de un soltera, capítulo al otro. tú estás soltera, él está soltero. Mira, Miguel no es boliviano, siempre pero es un he buen estado partido. soltero. Mírame. Exacto, o sea. ¿Escucharon lo que dijo el nuevo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Miguel no es boliviano, Pero es un buen partido. pero es un buen partido. ¡Oh, wow! Se avecina un maremoto. ¿Qué Lo único sopa? que voy a decir. O sea, ¿por qué no una inclinación panameña, Mare? ¿Por A qué mí me no? encanta Panamá. Es divino. Interesante. Lo que A mí pasa me es que para encanta. pasar a Panamá, ¿Conoces para ir a Panamá? Panamá hay que pasar por A mí Colombia. me encantaría conocer Ecuador. El peor. Obvio, claro, tiene que pasar por No, Colombia. es que Ecuador lo vas a conocer por A o por B, eso tengo por seguro. Es lo que yo te puedo... Sebas. Una chuchurria. Lo bueno es tener varios caminos, ¿no? Hasta por mí puedes ir, mijo. Sí, claro. Ese es Exacto, todo lo que ¿ves? recomiendo. Por eso, por mí por puedes eso. ir a Panamá. Ah, Ecuador. burro. Vea, Ecuador. ¡Edgar! Siento cosas. ¿Cómo has estado, Estoy bien, ¿y tú? bebito? ¿Hasta qué hora te espero un helado para mí? Puedes ir a PR. ¿Qué? Ni un helado me mandas. Ni un cariñito. ¿Quieres un mantecado? Sí. Mándame un heladito, bebé. Pero que no tenga leche. Un mantecado ¿Dónde sin está lactosa. Austin? Un Pregunto. mantecado sin lactosa. ¿Dónde está Austin? Un mantecado vegano sin lactosa. Ahí está, Qué bello. ¿Qué haces tan triste, Austin? ¿Qué pasa? ¿Por qué tan callado hoy día? Ayer estabas tan afilado. Ecuador, ya Donde hubo fuego, cenizas quedan. A menos que te las Ay, ay. O también puede ser donde hubo fuego, cenizas vuelan. Yo quiero preguntarle a Andreina que si está confundida. Andreina, cuéntate un cacho de esos agrios que te sabes contar.
No, por favor, no. Cacho de Andreina, cacho de Andreina. Cuéntate uno, Andreina. Un chiste. Te pintas el cabello de ese color. Dale. Dale, Andreina. ¿Qué se molesta? No, es que no tengo uno en mente. A ver, ¿cuál es la fruta favorita? ¿Yo se las dije esa? No. Dila. No la digas. Solo dila. Dale, la fruta favorita de la piña, dale. La fruta favorita de Pedro Picapiedra. La prohibida. La fruta favorita de Pedro. De Pedro Picapiedra. Esta es la quinta vez que lo hace. ¡Ya no me sé más, pues! No, pero di la respuesta. Guayabadú. Esa es la fruta Esa es la favorita. quinta vez que lo hace. Andreina, apenas regresas de Ecuador, por favor, sal un poquito más. Le dices a tu mami que tiene que ya salir a conocer el mundo porque no te sabes chistes. Oye, es que ¿por qué tengo que aprenderme chistes? Yo tengo que aprender otras cosas. Bueno, es verdad, también tienes que aprender otras ¿Cómo cosas. ser pero unos chistes. independiente? Muy Está bien, creciendo, Andreina. Andreina, A me sacar mi mejor gusta. versión. Muy bien. a Acá darle tienes tiempo 2 para maestros. mí, a no tener que lanzar cosas. Y va a entrar A ver, los confundidos. Acá tienes 2 maestros. ¿Qué otras Maestro cosas Miguel. quieres aprender, Andreina? Cuéntanos. ¿Qué otras cosas quiero aprender? Ajá. Bueno, pues la verdad que quiero aprender A saltar la a estar bien conmigo misma, darme tiempo para mí, a conocerme más. Esas cosas, ¿no? Por los momentos que hemos charlado, me doy cuenta de que sí hay algo. Necesito que me lleves a la casa de los hombres porque necesito salir de dudas. Una de mis predicciones puede ser que Renier se sienta confundido y llegue a venir la ex. A mí me sacan del reality y él vuelve con Shirley. ¿Lo dejarías a Teodoro tan sola y abandonado? Piensa en Teodoro. Tú siempre le has gustado a Miguel, de hecho. ¿Se arrepienten de ese beso que prácticamente hizo explotar un Tungurahua? No. Pues si has estado enamorado de Mare todo este tiempo, Pues si uno está enamorado de ella. yo digo que lo estás. Los silencios, o sea, las caras, y eso se veía de otra cosa. Ella puede jugar el juego, yo no puedo jugarlo. ¿Qué bolas, pues? Hoy hay la posibilidad de un cuarto rojo, señores. Es más, uno no, 2 cuartos rojos. Tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. He tenido 3 semanas súper duras. Es imposible cortar una cosa de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, lleva un proceso. Entonces creo que ese es un tema que me tocaría esperar a que la persona implicada me diga si es así y si no. ¿Qué tal la sensación ayer, Seba, de conocerle a tu potencial suegra? Uy, sí, ¿verdad? Alejandro está pidiendo bendición prácticamente. Me gusta el nuevo Alejandro, me gusta. Yo le muy contento. Cizañero, Alejandro. Hazle otra pregunta. Dije, bueno, acá como que hay química entre Sebastián y la suegra. Ahora, en mi país se dice, o te quiere la suegra o te quiere la hija. Entonces, los dos como que parece que es una ecuación que no cuadra. Shirley, es contigo, Shirley. Shirley, tu novio, ve tú. ¿Qué le han dicho que si no te quiere la hija, te quiere la suegra? Próximamente. Viuda. No duermes en el pasadizo, Andrea. Papi. Oye, ¿por qué me ¿Qué dejas así? piensa Chile? Ay, o sea, conmigo no lo pueden hacer. ¿Qué le pasa? Eso les encanta, ¿verdad? ¿Por qué Eso les encanta. ¿Qué van a pensar? Oye, Shirley, ¿qué pensaste de esa reacción de tu mamá como que me dio el ok, la aprobación? Se ilusionó en un día, no en 3. La desilusionaste. No, ¿qué piensas? Sebastián. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué cosa? ¿Qué piensas de que tu mamá, pues, le parezco un buen hombre para ti, digamos? No sé qué le pasa, la verdad. Esa Shirley es una pobre hijo de
No, pero Shirley lo hace de broma, Shirley lo hace de broma. Tú sabes cómo Shirley es bromita, Shirley lo hace de broma. Es una broma de Shirley. Shirley. Anda que se lo goza, Shirley. Va de nuevo, va de nuevo Es la una- respuesta, Shirley, va de nuevo. Edgar, autocontrol, por Dios. ¿Por qué nos ponen a las dos, mira, rubia y peli negra? ¿Qué es lo que tú prefieres, mijo? ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres? ¿La rubia o la peli negra? Verle las caras de aceptarlo. Oye, yo pidiendo como muy feliz. Así me gusta verte hoy, feliz, tranquilo. Ese es mi regalo. Yo soy un hombre feliz, sino que cuando me tocan ahí es que yo no puedo. El Justin Hilton. Cuando me tocan el Justin Hilton, yo no puedo. Martillón. Pero que pueda agarrarlo bien, si no, no. ¿Qué cosa? ¡Eso, Andrea! ¿Qué dijo? Andrea quiere inaugurar sus 22 con todo menos miedo. Con tormenta. Yo nunca tengo miedo. Ecuador, yo conociéndote todos estos 2 o casi 2 meses y medio, yo sé lo que tú quieres el día de tu cumpleaños. Quiere ver si puede levantar el martillo. ¡Yo! A ver quién es Tú lo sabes, tú lo sabes. Será difícil. A ver, Ya, Donday, esa es tanto la que me pregunta. conoces, ¿qué es lo que Esa es quieres? la pregunta. No, Donday. Ecuador, aunque ya me contaron Ecuador que relajada andas, ¿no? Pero no, tranquila, Ecuador, vamos a hacer que tu cumpleaños sea vacancísimo. Muy bien, me gusta. Yo pienso que... El de- no dejan hablar a Thor? Sí, es verdad, que habla Thor. ¿Qué piensas sobre el Sí, cumpleaños ¿por qué de enfocan a Andrea? Donday? Ya quiten a Donday de la pantalla, ya, por favor. ¿Dónde está Thor? Thor. Se escondió. Tiene miedo. No, 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 eso ya miedo. A ver, ¿quién tiene miedo? ¡Oh, qué truco! Esa es la magia. Ay, Diosito. Oye, Ecuador, la plena que me estás cayendo mal, ya no habla ni nada, ya no sé ni cómo imitar. Que no me dejan hablar. Me olvidé de... Ahí está está. Thor. Leche Vaya, chocolate. No, solo como para recordar viejos tiempos, un corazón. Leche y chocolate. Corazón, corazón. Un corazoncito a la victoria, Andrea. Ahí está, Ahí está. Ahí está. Está la- No, pero ¿qué es eso, Dios? Estoy nervioso. Yo creo que la que más ha hecho corazón aquí es Andrea. Ahí está. Está temblando. Ay, no, estoy nervioso, la verdad. Beso. La verdad estoy nervioso. Si tuvieras que jugar tiemblen otras cosas. la Rosaura mandarina, ¿jugarías con Andrea? Estás La poderosa. Rosaura mandarina. ¿Cómo se llama este juego, mandarina? La Rosaura mandarina. Me pongo nerviosito. ¿Cómo es ese juego? Ahora. La lengua, la lengua. Mijo, Ecuador le de arma a tomar, mijo. Ecuador. ¿Qué tú piensas que me está Soy mala. Y si lo digo y soy directa, también. No. Sí, sí. ¿Quieren directa o ¿Cómo me quieren? ¿Me Ecuador, porto yo bien estoy o me porto decepcionada, mal? Ecuador, la verdad es que yo vine a buscarle el Besito. amor a Ecuador y estoy decepcionada. Vino uno, no me dio bola, el otro me utilizó 3 días y ahora Ecuador. Me siento mal, A Ecuador. ver qué pasa. Yo me siento mal. Palpi, tú sabes Para que yo que vine tú acá a veas. buscarle el amor porque yo estoy abierta, yo no pierdo mi tiempo, pero bueno, ya, Habla, Thor, habla. Te has dejado sin ya palabras. no quieres vi una nada, llamada Ecuador. Es que no es el primero el que te haga sentir bien. callado porque siempre habla. Sí, Se quedó sin palabras. La verdad me quedé sin palabras. Intimidaste. Soy Sin un poco- palabras. Sin palabras. Soy un poco tímido. No, mentira, Me en serio. sonrojé. Tú siempre estás hablando. Es No, que lo que siempre no pasa, estoy lo que hablando. pasa es que Andrea lo deja sin palabras, Sí, a eso diferencia de sí. las demás. Fuerte, sí. Me intimidó. Pues Lo que pasa es que- nervioso, lo pongo Andrea, nervioso. Sí. pregunta. Habla con él, pregúntale algo. Pregúntale así algo que se ponga tímido. Pregúntale lo que quieres, Ay, yo Andrea, tengo sé que- directa. Andrea, yo tengo que contarte que te voy a contar una infidencia de Thor. ¿Qué? La verdad. Cuéntame. Te voy a contar algo. Resulta Ya que el empieza man... con los secretos de tus amigos. El man... Ese ya va a matar. Siempre quieres sacar secretos de tus Ey. amigos. No, es un Sí, buen va. secreto. Es un buen secreto. Es un buen secreto. Puede ser algo que te... Es un buen secreto. Que te sume. Andrea, mira, el man nunca, tú sabes... ¡Ay! Fue como que, ok, ya dije Andreina, De porque una. me pareció interesante, sí. Ajá. Pero ahora entre chiste y chiste, saliendo, o sea, conociéndola ahí en el cuarto rojo, los momentos que hemos charlado, me doy cuenta de que sí hay algo. Entonces, Recíproco. O si hay sí, algo de no, vos no, hacia ella. recíproco. Bien, bien. O sea que ya responde. Sí. Por suerte. Sí, obvio, obvio. Y nada, estoy contento con eso. Estoy bastante contento. O sea que
vas por ahí. Y Voy vas a por ahí. continuar ahí. Voy a continuar ahí. Estoy decidido a continuar ahí. Bien, me gusta, me gusta. Y no te molesta. Bueno, en realidad, él ya no tiene historia con ella. O sea, tiene una historia. Eso Claro. sí tiene mucha, ¿verdad? Tiene, Historia, yo sé que tiene pero una ya historia. no tiene ahora presente con ella. ¿Eso no te molesta? No Mira, te traba. presente siempre va a estar porque es parte de su pasado. Sí. Yo sé que es confuso, ¿no? Pero todas esas cosas siempre van a estar ahí en ella. Sí. Y me parece genial de que ella haya tenido esos lindos momentos. Pero ahora, como ella dijo, está queriendo abrirse, conocer a alguien nuevo y si se da, pues bien, pues excelente por mí. Pero no, yo me siento bien conmigo, me siento bien con ella y creo que eso es lo que importa. Bien. Sí. Es que claro, por ahí viene la mano. En realidad no te queda otra que arriesgarte, ¿entendés? Claro. Arriesgarte y ofrecerte y mirar, aquí estoy yo y proponer. Claro, porque si no, ¿a qué vine acá? Si no es a buscar... Claro. No, ¿a qué vine? Obvio, o sea, a esperar que ella te toque la puerta, no. O sea, No, ni vos- idea. Tengo que hacer lo mío. Correcto. De hecho, tengo una idea ¿Sí? que lo que pasa es que con ella hicimos un reto la otra vez. Ok. Con el de las naranjas, ¿no ve? Ah, que le fue re bien a Ajá. ustedes. Ella dijo que si eran 11, ella ganaba. Si eran 12, yo ganaba. Sí. Entonces quedamos en que el que ganaba le tenía que dar un reto a la otra persona. Y ya sabes qué reto le va a dar. Ya sé qué reto le voy a dar, ya lo tengo todo armado en mi cabeza. Y bueno, voy a esperar hasta mañana, que es la pregala, para darle el reto. Va a estar muy bueno, sí. Muy, muy bueno. Yo creo que le va a gustar. ¿Qué cosa es? No te puedo decir. Spoiler, no te puedo decir. Luego, ya vas a ver, vas a ver, sí. Bien, bien, bien. Muy bueno. Pero ojalá esté bueno. Sí, Ojalá. no, va a estar muy bueno, de verdad que va a estar muy bueno. Está bueno, da gusto ese jueguito así de ida, de vueltas, de retos. Sí, Y aparte como que le das siempre como una continuidad, ¿entendés? O sea, hay una razón, digamos, tangible por la que continuar hablando, charlando Sí. y hay una página siguiente siempre a lo que, Exacto. a lo que estás poniendo. O sea, Claro. estás poniendo un reto que ya tiene que cumplir en el futuro, ¿entendés? Claro, y como decís, hay conexión de un día a otro. Entonces es bonito, no es como que hola, chau, y al día siguiente, hola, ¿cómo estás? Lo mismo de siempre, ¿no? Claro. Sino que hay una historia que continúa. Sí. No es como que eso, ¿me entiendes? Sí. A mí me sorprendió que hablaron mucho ustedes en estos días. Sí, la verdad que sí, bastante. Cuando vos venías y llegabas, era como que vos, ¡paf!, te ibas junto a ella. Es más, me sorprendió luego que estabas hablando con Mariela la otra vez y no con Andreina. Sí. Pero sí. está bueno, que hables con Mariela está bueno. No, porque yo me te trajiste respeto a ti. No, me trajiste info Claro. importante también. O sea, yo escuché cosas así importantes del lado de Mariela, que Mariela te decía. A ver, tenía dos cosas en la cabeza. Una, que era primero tratar de ver la forma de ayudar. Yo sé que no necesitas mi ayuda ni la de nadie, pero siempre a veces, bueno, ¿no? Siempre Tener a suma. alguien ahí. Entonces, esa fue una de mis intenciones y la segunda es que también quiero darle su espacio. A ella. Sí. Importantísimo. Importantísimo. Porque yo tiendo a ser bastante intenso y no quiero como que cortar eso, asfixiarla o estar todo el rato ahí de la mano con ella y Terminar así, siendo ¿no? pesado. Claro, y terminar siendo pesado. Entonces, como que, ok, vos tenés tus amigas, tenés tus amigos, dale, anda. Yo igual tengo los míos, entonces no pasa nada. Sí, lo mejor que puedo hacer. Sí, creo que sí, la verdad. 3, 2, 1. Ahí. Por favor, necesito que me lleves a la casa de los hombres porque necesito salir de dudas. Más, ¿Qué secreto? Cuente ¿De qué secreto eso. estamos hablando? ¿Será bueno o será malo? A ver, la respuesta del poder del amor. ¡No! ¡No! ¿Qué tal? Pero si digo que voy a dar un beso, ahí sí me llevan, ¿verdad? A ver. Ah, que sí. ¿A que sí? Bueno, pues ya llévenme, ni modo. Andrea, pero está diciendo, si decís a la cámara que sí vas a dar un beso, tenés que todo dar está el grabado beso. y puede ser No, utilizado en tu tiene que contra. ser recíproco. si Además, quieres, tú yo- sabes qué tienes que hacer, decirle, cuéntame el secreto y te doy un beso. Así cumples con el poder del amor. Está mejor el trato así. Pregúntale al poder del amor si está mejor el trato así. Matamos a dos pájaros, No, pájaros pero de eso un no es tiro. Mejor no maten ninguno porque se va a enojar Mare. ¿Por qué? No, quiere pájaro matar los no. dos pájaros. Matamos otra cosa. Ah, Si me lleva, ¿están hablando de todo? me dice el secreto, Y yo yo prometo Ya escuché. dar un beso. ¿Qué A tal? ver, poder del amor, ¿está mejor así? ¿Mejor? ¿Más interesante? ¿Sí o no?
poder del amor. Ay, se nubla. Está confundido. Tu idea está nublada, dice. Hasta la cámara se confunde. Se le reinició el Windows. El poder del amor, permítame. voy a llorar. Mira, amiga, resignate que aquí es para que estés soltera. Sí, es que aquí no me quieren como Pero amor. no se nota. Te quieren soltera. Yo vine aquí sola y me regreso sola. No, eso no puede ser posible. ¡Qué triste, mi vida! Poder del amor no permitirá eso. No, el poder del amor no Yo permitirá tengo una eso. pregunta para el poder del amor porque mi situación ya es inconcebible. Ok, démosle la pregunta. Estúpida, ya llevo 2 meses sola, cállate. Poder del amor. ¿Crees que llegue el amor a mi vida? No, la verdad que no. Oh. ¿Pero cuándo, maldito? Todos hagan así esa pregunta, por favor. A ver. A ver, pregunta el poder del amor. Poder del amor. ¿Voy por el camino correcto? No. Esa es buena pregunta. No. Espéreme. Taran. ¿Qué? Ay, no. ¿Cómo así? ¿Y qué hago? ¿Qué pregunta? Dígame una pregunta. ¿Qué hago? Dame una señal. Te voy a decir algo, tú eres rebelde y vas pregunta. contra lo que Ay, te no, dicen. pero- Así es que te valga madre porque ahí vas. Yo voy por ese martillo, yo no sé ustedes. Yo voy Pero por mi lo poder que del quiero amor, que es lo que ¿cómo yo vas a quiero responder eso. Ay, sí. ¿Qué y si me dicen que no, más lo quiero. Así es. Dime que no de nuevo. Ay, Pandreína. Pregunta, pero pregunta algo bueno. Estoy feliz. Estoy feliz, no mentira. Tengo una pregunta, poder del amor. ¿Voy a encontrar el amor aquí? Ay, era una pregunta más. No, pero espérate. No. Poder del amor. ¡Sí! Chile le toca. Ven, Y con Chile, martillo vente. se encendió. Hazle una pregunta al poder del amor. Cualquier pregunta. Allá, Pregúntale si es Sebastián, si es Sebastián. Poder del amor, Sebastián es el correcto, pregúntale. Ajá. Vaya. Está, mira, y Oh, preguntale. rey. Poder del amor. Correcto. No, pero después. Oye, eso. Si es Renier, sí. Si es Sebastián, no. Ajá. Renier, sí. Sebas. Sebastián, no. Oye, usted sí. Sebas. Chile, va a pedir algo. Te hablan, Sebas. Tu respuesta es Renier, sí. ¡Ah, Venga, parce. Aprendió esto. Como dice Mariela. Shirley, aquí está Sebas. Que nosotros no. Sí, poder del amor. Hay que hacerle caso. Pues la psicología inversa. Ustedes también. Al poder del amor le encanta jugar con nuestras mentes y A ver. Renier está interesado en Shirley. Esa es una buenísima pregunta. Tú que todo lo ves y todo lo sabes. Renier, vente para acá, no te escondas. Fuertes declaraciones. Tengo otra. Thor está interesado en mí. Y sí, es consultora hasta que le diga que sí. Necesito seguridad, me está diciendo que no. ¿Qué pasa? Poder del amor. Todos lo sabes. No, voy a Si hacer Adriana una... se enamora de Miguel. Ya Miguel, preguntamos. Miguel ¿Qué dijo que Melfi remontó? Sí. está interesado en piña. Mariela. Esa es buena pregunta. No ando, solo que que tengo. Thor, ven acá. A mí no me da por lo intento. Thor, Ay, yo tampoco lo quiero intentar. si Andrea viene a llegar Hay a la otras casa formas de los moverse hombres, igual. Por ley, Thor tiene que darle un beso, ¿sí o no? No, ¿Sí o no? Di que sí. No. Di que sí. no por ley. Si el poder del amor lo dice, Que el sí. de esa cámara no está trabajando hoy. Sí, estaba trabajando, estaba moviendo. Pregúntale, ¿qué te hiciste sin casa? Bien. Y un baile, Oh, un baile, perfecto. un baile. No, Yo es que solo ya voy a pasó decir mucho algo. tiempo, Miguel. Pregúntale, del no, amor, ya pasó poder del tiempo. amor. No sabe. Tú que todo lo ves y que todo lo sabes, Pues no, mira. Miguel siente cosas por Gris. Esperemos. ¡Oh! Papil, poder del amor. Vamos a... Miguel, ven acá, apúrate. Apúrate, ven acá. Vamos a hacer la misma pregunta que hicieron allá. Tú eres un cizañero. Poder del amor. ¿Shirley siente cosas por Sebastián? A mí te digo que sí. Más te vale, más te vale, más te vale. Pero la pregunta es, Poder del amor.
¿Será que llega a venir alguna chica de Ecuador que es... No, mejor me callo. Escúchame, poder del amor. Poder del amor. Ya sabemos que Shirley siente cosas por Sebastián. Pero tú que todo lo ves y que todo lo sabes, ¿Sebastián siente cosas por Shirley? Pues eso es obvio. Ok. Poder del amor. Él todo lo ve y La todo lo pregunta sabe. es, tú que todo lo ves. Gris está Yo- utilizando a Edgar, ¿sí o no? Poder del amor, tú que todo lo ves y todo lo sientes. Yo estoy confundido. Oh, está confundido el Edgar. Edgar, pasa que todo lo escucha, todo lo ve y todo lo Todo sabe. lo siente y todo lo sabe. Yo tengo una pregunta. Ya. Una pregunta, poder del amor. Ya preguntaron si Renier estaba interesado en Shirley aún. Dijiste que sí. ¿Será que Shirley todavía le llama la atención, Renier? Todo respondes que sí. No, ya he dicho que no. Eres un hipócrita. ¿A qué? Por ejemplo, la pregunta que hizo, que si me podía besar con Andrea, dijo que no. Pero eso no es cizaña. Dice que sí a todas las cizañas. Eso es cizaña, loco. Eso es sí. Mira. Poder del amor. Yo quiero hacer una pregunta de nuevo. Espérate, que todavía no. Espérate. Háblale. Si Thor va a la casa de las chicas, ¿debería besar a Viene alguien. Andrea? ¿Viste? Gonorrea. Ella quiere, te lo dijo. ¿Tú ¿Qué crees que pensar? ya murió? Que hay que pensar, No, hijo, hay que pensar. actuar. No, yo lo pienso. Poder del amor, ¿eres hombre o mujer? ¿Puedo estar contigo? Poder del amor, seamos novios, ¿aceptas? Así, baby, úsame. ¡Sí! ¡Yo tengo novio! Te amo, bebé. ¡Estúpida mi relación! ¡Ay, se cayó! Envidiosas. Ya se cayó. Poder del amor. ¿Qué más preguntamos? Gracias, poder del amor. Gracias, poder de la acción. Poder del amor, ¿eres celoso? Poder del amor, ¿me vas a llevar sí o no? ¿Eres celoso, sí o no? Voy a ir al baño. ¡Es celoso! Es celoso, por eso cuidará a su nueva novia. ¿Crees que yo soy locamente celosa? Sí. ¿Crees que yo soy estúpida? Ay, no, eso es mentira. Yo no soy nada celosa. Por mí. Poder del amor, ¿me vas a llevar sí o no? Se está enojando Andrea, poder del amor. Es que le están preguntando tonterías. No, que si me va a llevar a la casa de los hombres o En no. algún eso no son momento está tonterías. desesperado que. Obvio. No, necesito saber ese secreto. Pero ya va a llegar el día. Sí, el sí. Dice que sí. Dice, pero un sí medio flojito. Cuando o sea, usted quiera, yo voy. Tengo una pregunta heavy. Pregúntala porque ya Andrea. mucho con eso. Está bien esta pregunta. Mira. El poder del amor hace caso y escucha todo lo que decimos en esta. El poder del amor es como un dios turco. No, de verdad, todo lo heavy. sabe. Y no le olviden que el poder del amor es mi novio, así que pensaron que iba a estar sola. No, chiquita, yo con el más pesado de la casa. Todo Con lo el averigua. propio, con el Pa' que patrón. tú veas. Con el patrón. Con el que todo lo ve. Ya. Vamos, nos cuentas que la suerte te acompañe. Saca la información completa. ¿Qué pregunta? Ve, ayúdame. Ah, no, mamá. Ay, pues. Mamá. Lo que ibas a preguntar. Hablas primero con Sebastián. Sí, obvio. Y luego hablas con Tormento. Los consejos son brutales. Unos consejos. Pasión de mujer. El orden de los factores no altera el producto. Los escuché. Los escuché. Es un hombre muy bueno, muy honesto. Vamos a ver Contigo si tengo una Thor tiene las pelotas. Tiene la crema lista. Los escuché todos a todos. Nosotros a ti. Importante. Y nosotros a ti. También te escuchamos. Preguntándole cositas al poder del amor. ¿Ah? Y nosotros a ti. ¿Qué? Nosotros a ti también te vimos y a No, yo hice muchas preguntas. Ah, todas. Hoy es el día. Me lucí. Sí. Sebastián, tengo contigo una conversación.
Con Sebastián. Bien, Andrea, bien. Primero con Sebastián. ¿Por qué? Porque sí. Ah, ya. Esto nomás fue eso fue todo. Ya pasó. Luego con viniste. usted. Viniste para hablar con Seba. Ah, no. Eso fue todo. Poder del amor te engañaron. El poder del amor te engañaron. Te confundiste de colombiano. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Te confundiste de colombiano, era el otro, el rubio. El rubio y claro. Siéntate. Vino por una Yo voy a cosa hablar. y se fue con otra. Se engañaron. Vamos. ¡Ayúdame! ¡Hey! ¡Shirley! Hable. Mira que Shirley te puede estar viendo. ¡Ey, Sebastián! Shirley lo ve todo también. Sebas. Cuidado. No puedes decir nada, loco. Viene para la dinámica. Ven acá, Thor. Eso es un Los dos a la vez. triángulo. Papi. Me sientan ahora. Colombia en la casa. Una mujer, dos Se caminos. me sientan. Dime lo que ibas a decir. Siéntate. ¿Te gustan las gomitas? Toma gomita, bebé, relájese. ¿Cuáles son tus predicciones Una para de esta nuestras semana? predicciones fue que ustedes terminan hasta el final juntos y se van a sus países. Ya las se van a olvidan ver en uno el del otro. programa, ni le cuentes. Otra es la predicción de que se van a sus países y donde ahí vuela El Salvador y se pierde el mundo. Y solo ¿Eso se quién lo dedica a ser dijo? tu mujer, yo. Ah, Tiene que ser tu mujer, hacer tu Se va a hombre. hacer tu hombre. Hacer tu mujer. bueno, en esta pequeña oficina, amiga, Yo voy a decir una predicción. tenemos esa Aquí nadie se lo toma dinámica. personal, ¿va? No, Ok. échale. Una de mis predicciones puede ser que Reynir se sienta confundido y llegue a venir la ex. ¿Cómo? Yo no sabía de ese tema. Producción. Yo no he dicho que... Producción de las predicciones del amor. ¿Qué está pasando? Pudiera ser, o sea, yo veo muchas cosas en redes sociales que puede venir. ¿En Pues a mí serio? todos los días me llegan un montón de noticias y es que la ex de Renier va para yo no sé qué. ¿Qué? Claro, ¿Qué? por eso mismo. Eso es pura publicidad para que la gente mire el link. Bueno, una predicción. No, y otra mujer Una ya que nos predicción. hablan Una otro predicción. vato, ¿no? Sí, no. Otro gatito. Yo más fácil Faltó dije, un a hombre. mí me sacan del reality y él vuelve con Shirley. Es una predicción. Ajá, ella dijo esa predicción. Te saca Porque y- yo dije la predicción de Más que fácil Chile me iba a votar a sacan mí y él Sebastián. vuelve con ella. Más Pero- antes que pronto. Eso no lo había pensado. ¿Él estuvo mucho tiempo saliendo, conociéndose con Shirley? No. Como 2 semanas. Sí, no. Pero no solo con él. 2 años, O sea, no, mentira. conociéndose solo con él, no. Era uno. Estaban Unos 2 añitos nomás. Como 2 años acá. Ah, bueno. Así como Meli estuvo Suficientes. 3 años con Austin. Suficientes. Meli. Bueno, Elizabeth, por favor, Una compártenos predicción. otra predicción para esta Otra. semana. Hijo de madre. Otra predicción. ¿Qué crees que sucede Andrés entre Miguel? vuelve, Andrés vuelve y Mare regresa con él. Esa la dije yo también. Ah, bueno, estamos Pero conectados. bueno, esa predicción puede que sea más posible que las demás predicciones que hemos lanzado. Ok, otra Ahora, predicción. ¿qué opinas? ¿Cuál es tu predicción hacia la relación, hacia el triángulo amoroso que hay entre Gris, Andreina y Miguel? Ah, y ahora sumamos a Edgar. La cara. Y sumamos Frederick. a Piña. Y a la piña. Ah, y a Frederick y a Frederick. Piña. Wow. Esto ya Wow, es un eso poliamor. sí, exacto. Señores y señoras Esto que nos es ven desde un- casita, hay que apreciar la grandeza del poliamor. Tiene 5 lados, o sea, ¿qué sería? Pero yo siento que Edgar no entra porque Edgar sí está decidido. Pentágono. Pero está con Gris. Pero está Y decidido. Gris todavía no está decidido. Pero mira, Yo así es siento la que cosa. Sí. Sí. Está Miguel, ¿Y por qué no se ponen de Andreina. novios? Ay, qué bonito naranja. Miguel, Andreina Ay, Gris. Aquí No está. sé. No sé. Edgar, Frederick. Y para acá, zoom, baja la piña. Vayan ustedes dos. ¿Tú quieres ir, Edgar, o tú no quieres ir? Si tú me mandas, yo voy. No, él está loquito por ir. Lo que Él diga quiere ir, es él quiere ir. Hay a veces que pasa de que Mira, manda. se intercambian. ¿Saben? Vayan ustedes 3. ¿Quién? Ustedes 3. ¿Y por qué yo, loco? Porque tú te querías ir. ¿Ahora no quieres ir con ellos? Vaya, Renier, vaya. O bueno, no, Alejandro, ve. Yo creo que tú tienes más tiempo que aprovechar con Mariela. Me voy. Pero ven con agua en la aldea, por favor. Vamos entonces. Sí, güey, Gracias. Ya yo estoy casado, ya yo estoy retirado de todos estos juegos, ya. ¿Tú sabes cuándo yo voy a volver a juego? Qué prisa la de ustedes. Vamos a elegir a las chicas. ¿Escoges? Yo no. ¿Escoges? No, tú sí, Shirley. Mira, Andreina, pisa bien lo que vas a hacer. Tú, Shirley. Ok, después no me digas, ay, qué vengativa. Ok, voy a ir. Tú, Shirley. ¿Por qué no quieres ir? No. ¿Por qué no Me estás haciendo ir en contra de mi voluntad. Eso ¿No quieres ir? jamás te lo voy a perdonar. ¿No quieres ir? Después lo que han preguntado, ¿qué voy a hacer ahí yo? Ay, no. ¿Quién quiere ir por allá?
¿Alguien quiere ir a la casa de los chicos de ese grupo? Pero que elijan, no que nos manden, porque si no voy a verme rogona. ¿Alguien quiere ir? Están preguntando. Mare quiere ir. Mare. Voy a verme rogona. A ver, Mare. Tú eres Mare, ¿Quién va a venir Melissa. de ley? Las novias, pues. Mare, tú nunca vas, Shirley. Yo fui ayer. ¿Fuiste? Claro. No, es cierto, sí. Oh, yo sí fui. Que lo traigamos en él. Que venga. Vénganse, chicas. No puedo estar caminando. Esta falda me estresa, la verdad. ¿Y tú vas a ir? ¿Tú vas A ver, y que vaya Piña. Muchas gracias, señorita líder. Dale, miénteme. Para que vean Qué que lindo no hay... pensar esta Dígasle. comunicación. Me encanta, me encanta. Qué bonito, caracho. Qué La bonito. comunicación, amiga. Vaya, querida Piña. Aprovecha el tiempo. Ay, Díselo, escríbeselo. Vamos a ponerle Ve por él, amiga, ve por él. Directa al grano. ¡Piña! Piña, ¿qué tienes? ¿Vas a tomar la ¿Qué escenografía? pasa? Ya, continuamos con las preguntas. Sí, sigamos así. Muy buenas tardes. Ya fue a la presentación, todos. el tiempo en televisión es oro. Y dice así. Nunca voy a ver. Subtítulo. Confundida. Andreina. Eleonor confundida. No, yo así no puedo. No interrumpas. Perdón. Ya. Disculpe, señora Luciana Mariela. Mariela Susana. ¿Cuál es mi cámara? ¿La de aquí? ¿Cuál? ¿Cuál quieres si todas te quieres robar? Era la peor. Ya. Si en este momento. ¡Ay! Uy, no, la cara. No, la cara. Uy, Dios mío. Agua. Estás triste. Ay, no estoy triste. Estoy aquí confundida. ¿Qué te dices? Es que estamos jugando. En una pequeña jueguito. entrevista. Confundida. No estamos jugando. Me reí. ¿Qué estás? Me reí. Vamos a hacerla asustar. Todavía los veo igual, me asustó. Oli. Buenas. ¿Qué más diablilla? ¿Qué más diablillo? Diablilla. Nada. Malicha. Malilla. Hola. ¿Por qué tan misteriosos? Sí, ¿por qué tan misterioso? Estaban viendo las predicciones de la semana. Somos las reinas del Qué barrio. Pueden contar. Somos las chicas que damos amor, sexo, dinero y regalo. ¿Qué? Dámelo todo. ¿Qué te pasó? y ¿Sí que ya te yo soy. Platas, joyas, ¿Qué yo novedades? quiero tener. Si Miguel decide empezar a conquistarte hoy. Claro. ¿Qué harías? Junto con. Ay, déjame que tengo sed. Tener sexo. Por eso no jugamos contigo. Ay, pero es que me hacen una pregunta donde yo todavía no tengo ganas de contestarla. ¿Qué tiempo que te da sed en esta pregunta? Es que comí chocolate. ¿Qué oportunidad? No voy a descansar hasta que respondas. Responde, Y si responde. respondes afuera de la casa, te voy a respóndeme. grabar y lo voy a traer acá. Con pruebas, voy a hablar con pruebas. Estúpida, responde. ¿Por qué no me pueden dar un tiempo para pensar? Ya ¿Qué tuviste tiempo? mucho tiempo. Ya tuviste mucho tiempo. ¿Cuál es tu predicción de esta semana, Donde? Cuéntanos. Pero de ti. De lo que quieras. La vida Puedes que tirar, siempre. rajar De a la quien quieras. casa en A general. rajarla. Eso no es lo que decimos. Vamos a rajarla entonces. ¿Eso qué? Dale. El siguiente beso de Piña, O sea, ya para pero qué. con amor y general, todo, o sea, sin reto que ya he ido todo. mucho por- El siguiente beso, no sé si en un reto o en la siguiente relación que tengas o algo, Piña se besa con Miguel. ¿Qué opinas, Miguel, de esa predicción de Donde? Eso es la mía, ¿no? Como diría una filósofa que no recuerdo el nombre de la casa de las mujeres. Bien, yo pensé que te iban a mandar para allá. Ah. ¿Quién mandaron? Esa frase me recuerda a una Las fruta predicciones. amarilla. ¿No? A una fruta que es fuerte Austin, por fuera. pásale por dulce acá, por dentro. favor. Cuéntanos tu cuáles son predicción. las predicciones de esta semana, a tu parecer. A mi parecer, creo que ya no son los hombres los confundidos, sino también las mujeres. ¿Qué? Fuertes declaraciones de parte de nuestro queridísimo Que las Austin. mujeres también están confundidas. Vamos a coger las naranjas ya. Bien. Ah, ¿sí o no te gustó? Bien, Andreina. Te leí la mente. 5 liras, 5 liras. 5 libros.
Y tenemos... Estaba todo planeado. Amiga, te van a dar 5 liras. 5 oye. Ni para el taxi. Por lo menos, para el taxi por lo menos son 15 liras. Sí. Alejandro, por favor. Ah, Mejora tu tarifa, mejora ¿Cómo se tu... llama? ¿Cómo se llama este juego? No la pega. Elizabeth sabe. Rosa naranja, ¿no? No. Rosaura naranja, vos Rosángara, dijiste. no, sí. Rosaura mandarina, dijiste. ¿A qué le sale es Elizabeth? No me acuerdo cómo se llama. Rosaranja. Rosa no mandarán. Rosaranja, estúpida. Rosa naranja. Rosaranja. Rosa naranja. Ajá. Bueno, primero vamos a tener la primera pareja del momento. Mariela y Alejandro. Un aplauso. Se atoró, no. Problemas técnicos, se atoró, problemas técnicos. Ah, Pasa ya a la que- siguiente pareja. Tenemos a la segunda pareja Zafó. que no se queda atrás. Yo no juego si tú no juegas. Gris. No, era bien. Frederick. Él está ahí, déjalo. En breve, claro, cuando se... Allá, Dale, dale. Es que está conversando, lo veo. Ya regresamos. Voy a desatorarme. Estaba coqueteando y no me enteré. Yo también, y tampoco tú no te enteraste, estamos perdidos. Ahí están compitiendo. Estamos perdidos. No siempre son esos los lenguajes. Vas a hacer que le peguen. No siempre, yo no sé coquetear, ¿no? Le pegan Soy pésimo. Pero no sé si me toca el pelo. ¿Cómo dijiste, Austin? ¿Qué dijiste? Que le pegue. Que le pegue. Austin se pone muy feliz cuando Chili le tira a Sebastián. A todo esto, mijo, yo sabemos que no te gusta que te toquen la cara, pero ¿qué pasa si en el acto la man está, hijo de pato, loca y te hace así? ¿Paras el palo? No, Austin, ¿quién fue el que dijo? Porque chuta, en ese momento que te cojan así. No, bueno, yo nunca he hecho eso. Pero ponte que estés en todas y no te Pero una no te han cachetadita, llevado esa esta. Ay. ¿Qué quieres? A ver. ¿Qué quieres? No hay un guineo por ahí. No le toquen esa cara tallada por los dioses. El guineo más ya claros. se lo Claro, o sea, no me imagino a Austin en toda la nota, y le pegan así, ¡pa! Bye. Se sale y se va. Yo siempre digo, o sea, no es que te estoy diciendo ridículo. No, yo hago el ridículo. Escuche. Yo siempre he dicho, y cuando siempre me preguntan, a mí el hombre así como muy serio, bien portado, así como, ay, mírame, estoy perfecto, eso a mí no me gusta. O sea, eso a mí me aburre, me estresa, no me gusta, punto. A mí me gusta el hombre vivo, el hombre que haga el ridículo conmigo o sin mí. El hombre que no sea, o sea, que se atreva a hacer lo que sea, lo que sienta, que lo haga y que lo diga, sin miedo al que dirán. No, pues, Porque para un hombre perfecto y ahí así como Ken, no. O sea, estoy explicando mi gusto, ¿entiendes? A mí, no, gracias. ¿Como quién? O sea, como que me refiero como tipo maniquí ahí, como, ay, sí, mira. Está puestecito. Estoy puestecito aquí, ya, no hago nada más. Ay, me peino, soy lindo. ¿Y ¿Qué más? ¿Y qué más? Exacto, ¿qué más tienes que ofrecerme? Lo que Predicciones yo de te Mane digo, me y van aquí a están sacar. estos manes que no me dejan mentir. ¿Lo dejarías a Teodoro tan solo y abandonado? Piensa en Teodoro. Teodoro es el que menos solo está. Yo ¿Qué sé, dices? Pero en verdad. ¿En serio? Eso parece ser. Ahorita más le vivo diciendo, no es nada personal, no es nada personal. Ay, mira, yo siempre quise ver ese cuadro. La verdad. Ha resumido. ¿Y ahí no hay nada? ¡Ay! No hay naranja. ¿Hubo vecino? No hay naranja. ¿No? Hace tiempo. Me está mirando de Shakira. De Shakira. Hace tiempo. Hace tiempo atrás. Y podemos acuerdas ver de él? otro, y podemos recrear la escena. ¿Te gusta o ¿Te no te acuerdas gusta? de él? Yo no ¿Qué estaba. cosa? ¿Te gusta o no te gusta? Lo del Mare. besito con Mare. Sí, me parece muy guapa. ¿Te gusta? Me parece muy guapa. A ver, una cosa, ella me parece guapa, ella me parece guapa, ella me parece guapa. Gusto. Pero es que de aquí a gusto. Preferencial. Caramba, ¿por Quiero qué conocerla siempre- mucho más. para ¿Te eso. gusta o no te gusta? Esa fue la pregunta, no es que si la quieres conocer. Me parece guapa y me parece que tiene bonitos Anda, sentimientos. marica. Es directo, me gusta ella, me gusta ¿Te gusta ella? Yo pensé que solo te gustaba Elizabeth. Te vas a No te tropezar con tu gusta, lengua. no te gusta. No le puedes decir a Mare, oye, tú me Sí, gustas. ella lo sabe. Ah, ¿viste? Oye, entonces ahí ¿puedes entra, recrear la ahí escena entra del un beso? poco, ahí, Tú siempre le has gustado a Miguel, de hecho. Mentira. Ay, se pone nerviosito. Se puso nerviosito él también. Mentira, Un vestido. Mírale la cara, la Tú risita. dijiste que tenía que haber más besos esta semana. ¿Verdad? Sí, Estabas vas, ocupado, inicia. Femir. Yo voy si tú vas. Vamos aquí, vamos aquí.
¿Dónde? Hay agua. Sabes que estamos hablando de ti. Ay, normal. Aquí hay dos casados. Pero no con Ozzy. Y ese está medio, ¿Ah, sí? medio que está haciendo Estás algo. guapa, Me súper odia. sexy con... Entonces, Ah, muchas gracias. Hoy día se me ven todos los rayones. Los rayones de la vida. Oye. Mira, este, por ejemplo, fue un error. ¿Qué es eso? ¿Un elefante? Es un elefante, pero aquí tenía la letra de la inicial de mi De un primer exnovio. enamorado. No. En serio. jamás hagan Me iba a eso. casar. Me iba. Tú tienes el nombre de un hombre aquí. Y luego me hizo un elefante y ahora me lo estoy borrando quién? con Se láser. llamaba Leal, hermano. ¿Y por qué Era tú lo lo estás que borrando menos el era. elefante? Porque es muy negro. Es el que estuvo contigo. Uno De hecho, nunca he rubito. conocido un hombre leal, entonces por no, eso no, nadie lo no conoce. es nombre de Cantante. nadie. Estuvo conmigo cuando yo Nadie era lo chiquito. conoce, pero es cantante. No, no, A ver, exacto, dale. pero es que no. Eres el diablo. Eres el diablo. espérate. Y dicen que Espérate, yo, espérate. y dicen que yo. Eres el diablo. ¿Y por qué le haces tan chiquito? Para que Ay, vaya. dame una. A ver. Ven acá, Pero, por favor. a ver. Ya que- Ya que tú... Ya que chucha. Dale, dale. Pero con No, toque espérate. Yo quiero toque de labio. No, espérate. Tú Esta sosténla. zona Tú es bien sosténla. peligrosa. Aquí Ella la sostiene. la sostengo. Ella la sostiene. Dale, Yo la cógesela, sostengo. Pero a ver, Miguel. Ya, cómetela bien. ¿Se arrepienten de ese beso que prácticamente hizo explotar un Tungurahua? No. Pues si has estado enamorado de Mario todo este tiempo, Pero si uno está enamorado de ella. yo todo el digo que tiempo. lo estás. Los silencios, o sea, las caras, y eso se veía otra cosa. Ella puede jugar el juego, yo no puedo jugarlo. ¿Qué bolas, pues? Hoy hay la posibilidad de un cuarto rojo, señores. Es más, uno no, 2 cuartos rojos. Tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. He tenido 3 semanas súper duras. Es imposible cortar una cosa de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, lleva un proceso. Entonces creo que ese es un tema que me tocaría esperar a que la persona implicada me diga si es así y si no. ¿Y ya pensaste en tus 3 deseos? Va ahí. ¿Segura? No, ya. Yo ya tengo tu reto. ¿Sí? ¿Ya lo tienes? Ya lo tengo. ¿Y lo quieres decir ya? No, no te lo voy a decir. Te lo voy a decir mañana. 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 Está muy bueno el reto. ¿De qué se trata? Sorpresa. ¿Te gustan las sorpresas? ¿No? O sea, depende de si son buenas. No es una buena sorpresa. ¿Sí? Es una buena sorpresa, sí. Es buena sorpresa, te va a gustar. ¿En serio? Sí. Ya no me gusta, o sea, no me gustan las sorpresas, tienes que decirme ya. No, no te voy a decir. No te voy a decir, si no arruino la sorpresa ya no sería sorpresa. ¿Pero de qué se trata? ¿De qué se trata? De un reto. Se trata de un reto que tenés que cumplir. Sí o sí, porque diste tu palabra. Vale, cuando se besen Pues las para cosas, mí ahora fue lo mucho. entendemos. Claro, Claro. es que tú te metiste con Jesucristo. Mira, es que es rico. Yo por eso lo dije. Porque Con la Virgen María, más más bien. muy rico. Dale. ¡Dale, Teodoro! ¿Por qué eres así? Marica, yo lo conté porque yo dije, eso tuvo que haber ¿Estás sido muy dejando a rico. Mari con una Dale, naranja en la dale. boca? ¿Es posible? ¿Es en ¿Cómo serio? cómo fue en el cuarto allá? Dale. ¿Cómo fue Parece allá que cuando está rompimos la sufriendo, regla? Miguel. Dale. ¿Cómo fue en el cuarto? Pero no, mira. Ya mira. dale, Mira, te voy a todo decir en el cómo. parque. Te voy a decir cómo. Vas a sacar los dientes y vas a decir. Y meta la mano al cuello. ¿Qué? Al cuello, pues. Coge la ¿cómo te- boca. Mío, ¿cómo usted sabe? Pues porque a mí no me hagas que... Ey, tienes esperando a Mare, huevón. Dale, Mira, pues. ve, con cuello y todo. Dale, con ¿ves? cuello. Con cuellito. ¡Sí, burro, Saura! ¡Con cuchillo! ¿Qué es estúpido? Rico esa naranja, rica vitamina C. Rica, deliciosa. Uy, la vitamina C. Diga, hombre, venga. Oh. Eso, hermano, es medirle el agua a los camotes. Dilo, o me vengo.
Oh, ¿Dónde hay? Miguel, ¿te acuerdas de hace un tiempo un conocido juego que impulsaste? Me declaro víctima. Párense. Y tú Y Alejandro. eres culpable. No, ahí quietos por la estatura. Ahí. Justo. Ven ahí. Ay, tú te ríes Ahí también. quietos. Párense. ¿Por qué son así? Tú eres ¿Te acuerdas así. de ese juego, Miguel? Pero tú ponte aquí en la grada, en la grada. ¿Te acuerdas? Mira, ahí están igualitos. Güey, ¿en serio? Nosotros vamos a hacer preguntas. Y ustedes Pero van a péguense responder. bien, péguense bien. Van a responder a la vez sí Se tienen que ver a los ojos. o no. Marica. Para ver si coinciden. Estos juegos están en consecuencia. Ey, recuerda. Ay, dímelo a mí, hermano, dímelo a mí. Me siento Jessica. Ah, ¿verdad? Me Ahora siento me Jessica. entiendes, ahora me entiendes. Sácalo todo. Todos somos la Eres un vikingo. Ya vamos, échale al juego. Venga, campeona. Venga. Juego. ¿Sí o no? Siempre. Entonces a ver si contestan a la vez. ¿Vale? ¿Se arrepienten de ese beso que prácticamente hizo Casi se dan. explotar un Tungurahua, que es un volcán en mi país? ¿Se arrepienten o no? ¿Sí o no? Era ella uno, respondió. dos, Era tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. No. ¿Se gustan mutuamente? Pero gusto es otra cosa. Se gusta Yo no otra le pregunté cosa. eso. Ok, vale, ¿se Sí. gustan? Que gusto es otra cosa, ¿no? Un chico muy lindo. Vamos a respetarlo hasta morir. ¿Tienen ganas de darse un beso? No. Ay, se acaban de poner de acuerdo. Váyanse a cagar. Ándense. Tramposos. Tramposos. ¿Y entonces pasó? qué fue todo lo con las otras, Miguel? Aquí hay una mentira. Está, Porque Todos pues si has mienten. estado enamorado de Mari todo este tiempo, Pues si yo no estoy enamorado de ella. yo todo digo el que lo tiempo. estás. Enamorado es un fuerte esa Llegaste hace palabra. como 2 semanas. Que te gusta. Pero ya me eché todos los capítulos. Ya está Ay, echando. Hay que entrar en contexto, mijo. Obviamente no, güey. Qué hueva. Solo veo dónde Son salgo 2 yo. horas. Y adelante. ¿Viste nuestra gala? Ajá. Fuerte, ¿no? Míratela y después sacas tu conclusión. Del odio. Te estoy jodiendo. al O odio. sea, Ella no ha visto, ella no ha visto. es que Miguel se lo toma muy personal. No. Se empieza a arder, ¿Sabes ¿me lo que pasa? entiendes? Que es digno. Y ya Es como está afilando el cuando tú has cuchillo visto al rato, ya lo ve en mi ¿Tú has espalda. visto que así, las ¿sabes? mujeres... Cuando me lleve un viaje veremos. Ajá, y tú tienes la potestad. La potestad. La potestad. La potestad. La Ya te potestad, está bro. pidiendo Potestad. viaje. Tú tienes la viaje. potestad. Alguna sensación. Viste que a mí, por ejemplo, me causó intriga, ¿entendés? Como televidente. Dije así, wow. ¿Y en Andreina qué causa? Enojo, no sé, rabia, decepción o ¿Hueles o no hueles? ¿Qué? Hueles celos. Claro. ¿Sabes que no es ni enojo? Puede ser un poco de todo igual. No. No es enojo ni celos. Porque él no es mío. Según ella. Ah, me voy. No, pero no solo porque alguien sea tuyo son celos. A mí me puede gustar alguien. Pero y esa soy yo, celosa solo así porque me soy yo. gusta. Así soy yo. Claro, está bien. Pero algo causó, algo. Decepción. ¿Por qué esperabas otra cosa? No, solo decepción es cuando te decepciona una actitud de alguien y ya. Ah, ¿sí? Ok. ¿Por qué me está metiendo el dedo en el Porque oído? no quiero que escuches. Me encanta. ¡Qué lindo! No lo escuches, pues, no lo Yo escuches. decía, ¿qué hace? Yo así veía, ¿qué hace? ¿Cuál es su fetiche? No. ¿Qué onda? ¿Qué onda con él? No sabía que le gustaba. No sabía que le gustaba eso. Eso es nuevo para mí. Los dedos en el oído. No Bueno. entiendo. Esperabas otra actitud. No, no esperaba nada. Porque ya dije que prefiero que no esperar nada de nadie, sino que demuestren las cosas y ya. Dejémoslo con que fue incómodo y listo. Eso fue todo. Gracias. A ver, vamos a hablar con las miradas. Ese jueguito hagamos, ¿ya? Ya está bueno. Ay, sí, Ya, bueno, vamos. hablemos con la mirada. Dale, Andrea. ¿A quién le hablo? Y vamos, obviamente todos vamos a ver la mirada que le dices a la persona. ¿A quién quieres? O sea, tú escoges a quién quieres decirle algo con la mirada. No, ya sé. No, ese es bueno. Escucha, Pero mira. la persona tiene que Vamos a decir que decir- han entendido. Vamos a decir, mira. Claro, y nosotros también después. Pues. Escúchame, por ejemplo, Ya, yo ya, acabo sí, de mirar. Digamos que yo acabo de mirar. ¿Ya? Yo voy y escojo a alguien y le digo algo en la oreja, como de quién sería la persona que
por ejemplo, que le harías un beso. Entonces a la persona que le digas sonreír tiene que mirar a esa persona tratando de expresar la pregunta que le hicimos. Pero es que ahí ya sabemos. Claro, pues. Es mejor no saber. Por ejemplo, ella mira. Mejor adivinar. Se mira. Y la Nosotros persona adivina adivinamos ya. la mirada. ¿Qué le dijo? Entonces, él responde. Ella me dijo esto. Y si coincidimos, Yo pues... no puedo listo. chotearme. ¿Ah? Mi mirada es lo que hablo, pero... ¿Qué? A ver, ¿qué te digo con esta mirada? Lo sé todo. Está resentido. Está Lo sé todo. Lo sé todo. ¡Chuta! ¿Me entiendes? Ya, ¿Qué entonces, tiro eso, contigo? entonces, yo vengo y digo, no, yo no dije eso, yo dije lo de acá. Dale, comienza, Andrea. No, no tienes que decir nunca Ajá, ya. lo que dijo tu Ajá, mirada. es solo lo que piensen. Comienza, Andrea. Dale, con ¿A quién miradas. quieres mirar? Miradas. ¿A quién quieres mirar? ¿A quién le quieres decir? No, si quieres oblígame. Ya, a ver, dile algo Ven, a... Renier. Dile algo a Thor, pues ya. Dile algo a Thor. A ver, Ya, vamos viendo la ya que mirada. está acostado. Ya, vamos a ver la mirada, vamos a ver la mirada. Así en la mitad. Ya que está acostado. Así, con tanta presión no me sale. Austin, corta la interferencia. Nota, dirían. Así interferencia ahí. Casi sí. Austin. Mira, cuando tienes novio. Anda bravito. No quiero venir. Dale. ¿Qué hay No, ahí? él no está hablando contigo, bebé. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Pero vos tenés novia y estás acá chimbeando con Sí, nosotros. pero es porque ya yo jodo. Te voy a decir algo, o sea, yo me pongo en mi... O sea, yo te como mi experiencia, con mi experiencia. Yo salí con Austin un mes. Salíamos literal todos los cuartos rojos juntos. Él venía y pasaba conmigo. O sea, literal, nos preferíamos en todo. Nosotros nos gustábamos. Él estaba solo por mí en ese tiempo y yo solo por él. No como ahorita que él cita todas, sino que... Estábamos los dos, uno por el otro. Siempre supe que a Diego le gustaba, donde a él le gustaba. Siempre supe. Pero yo era mi amigo. Y ya era como... Pero de ahí... Fue como que él dijo, acepto que no quieres estar conmigo. ¿Está bien? ¿Me entendés? Y ahí fue donde dije yo, güey, ya no quiere. Ay, ¿qué hago? Me estoy perdiendo. Ya, entonces fue como... Él se empezó a alejar de mí porque obviamente de una u otra forma, si a mí me gustas tú y a ti no te gusto yo, obviamente estar compartiendo juntos me confunde. O sea, me hace sentir cosas y me estoy haciendo daño yo sola. Entonces él se alejó. Donde ahí se alejó de mí. Bastante. Empecé a ser indiferente, ya no se reía mucho conmigo, me saludaba y se iba y era como, güey. Entonces ya yo dije, no, ya, o sea, ¿qué estoy haciendo? Y ahí fue como que, ya, intentemos salir. Y ya. O sea, literal fue de un capítulo a otro. ¿Ya? Pero porque me nació hacerlo con esa persona, ¿sí? Sí, o sea, fue como, hablé con Austin y le dije yo, ¿tú querías ir conociendo gente? Pues voy a empezar a conocer gente yo también. Y él, ok, cool, porque siempre nos llevamos súper bien. Él nunca se enoja ni nada. Entonces fue como, cool, démosle, chivo. De ahí de repente voy a empezar a salir con Online, para algo en serio. Entonces empecé a salir con él, empecé a salir con él. Y todo fluyó súper bien. ¿Pero por qué? Porque era mutuo. ¡Dale! Mirada en 3, 2, 1, mirada. Mirada. Andrea. Como Mira la mirada de ella y fue ojo abajo, no sé dónde se fue. Y se mordió el labio. Y se mordió el labio. Y la mío. Me dijeron, miren, yo miré. Ya eso, a ver, ¿qué pensamos de esa mirada? ¿Qué dijo? Que por ahí unos 3. ¿Qué dijo esa mirada? ¿Qué dijo esa mirada? No sé qué tiene que ser algo de eso. Quiero conocerte más. Tiene que ver con eso. Ah, bueno, es que laico. Esa mirada me dijo esa mirada. ¿Qué dijo? Esa mirada dijo, esa hueva te roban un beso. Pero me entiendes. Ni siquiera es de acuerdo. A ver, dale, ¿qué dijo esa mirada, Diablilla? Diablilla, dice. Yo lo vi como... Sí, lo Yo dije. que más me quiero atrevido. comer la boca. ¿Ves? ¿Ves? Pero eso, lo que yo dije, por ahí unos 3. Bueno. Yo no tengo que afirmar o... No, tú no tienes que- Es lo que ustedes Es lo piensan. que, claro, es lo que nosotros pensamos con esa mirada. Lo que Ya. Se escuchó como que un llanto, pues, ¿no? Y todos volteamos y a ver la pantalla y no se veía nada. Solo vino una imagen y en eso escuchamos tu voz, la voz de Lluvia. Y lo último que yo escuché fue que le dijiste como que ya tengo que entrar, ¿verdad? Una cosa así, algo así. Y que te sentías mal y eso. No te creo. Ay, amiga. Qué vergüenza, te lo juro que yo... ¿Qué estaba haciendo? Es que también cuando estábamos viendo lo de Mari con Miguel, literal, él era un adorno. O sea, tú estabas así. Tú puedes decir que no, ok, está bien, que tú eres la única que sabes lo que sientes.
Pero tu cara, o sea, era una cara de desencajada total. Y él estaba parado así atrás, mirándome. Y me miró a mí, como diciendo, ¿es algo no se da cuenta de que fuera tonto? Cualquiera se daría cuenta. Me miró como diciendo, o sea, como que con pena, ¿no? Con pena de ver tu reacción. El sentimiento pues que hay y las cosas que ustedes han tenido. Y si la ponen o no, es como, o sea, es como que yo te digo, Andreina juega con Frederick y tú guardas cierta distancia. ¿Sí me entiendes? O sea, es como cuando a mí me pusieron con Andrés, yo guardé igual cierta distancia. Sí, pero a lo que voy no es a Mare, sino a él. Pero no, después ella quiso más. No Porque sé, la decía verdad que- sí. La verdad que yo no puedo defender a nadie, pero yo sí vi lo que todos vimos. O sea, como que hay un gusto o algo así. No, o sea, a mí lo que me causa es eso, o sea, es como en shock de ver la situación. ¿Y de que él no ponga un freno? Es que la verdad siento que él puede hacer lo que él quiera, que no es de nadie. Pero te afecta. Me decepciona, ambas. Y también es como que sentimientos encontrados de que como que yo sentía un pare, ¿me entiendes? No es lo mismo, yo no estoy echando la culpa a ella puede hacer lo que ella quiera, porque ella está soltera. Pero pues obviamente siguió con el juego, ¿no? Como que darle. Entonces, no tengo ningún rencor, o sea, si ella, por eso la llevé a la casa, por eso si tuviera como un rencor o un odio o algo así. ¿Te imaginabas que iba a pasar eso? No. ¿Cómo? ¿Te imaginabas que iba a pasar algo así? No. No. No, y me di cuenta que igual siento que sí Miguel le puso un pare, no lo quiero defender, pero sí puso un paro porque escuchaba que ella decía que sí y él decía que no. Y porque ella decía como hay una atracción sexual y ella decía y él hizo, no sé. No escuché bien la pregunta, pero... Entonces... Los silencios, o sea, las caras y eso se veía otra cosa. Él puede decir que no a la cámara para guardar cierta distancia, porque, o sea, todo lo que ha pasado, como que lo tuyo, lo de Gris, o sea, él quiere respirar, ¿me entiendes? O sea, es como que ya le quieren poner a alguien, ya con alguien. Y él no quiere, de repente quiere estar solo y ya, y de nuevo ya esto y el otro. Y es como que él dice no, pero su cara, yo, que soy su amiga, nunca lo he visto así. Prendan el aire, por favor. No se sabe qué es peor. El futuro hombre araña. El futuro hombre araña, ¿y por qué? Edgar, tengo un mensaje para ti. muy caliente. Dice. Ah, pero a mí o para todo el mundo. No, para ti. Ah, pues dímelo a mí. ¿Qué tiro, mijo? ¿Tan tío o no tan tío? Dice No, que- dímelo a mí. Porque... Suave. Ella te entiende. Solo te voy a decir. ella casi te te entendió. dijeron. Ya las puertas están cerradas. Estamos bien, mijo. Estamos bien. Oh. Estamos bien. Sólido, mijo. Seguro. Te lo dije. Te quiero ver allá, por Piensa allá, bien por lo que vas a Honduras. Sí, no, bien. Me retó un poco otra vez, pero igual. ¿Y tú qué, loco? ¿Cómo te fue a ti? Creo. Por ahí te vimos Frederick. jugando el jueguito Era este de lo la que hizo. naranja, Sí, perrito. también. Te estás volviendo un perro también. También lo Está vimos bien, ustedes. está bien. Sí, pero pasó algo. Pero me toca ¿Qué la pasó? pierna ¿Qué como pasó? por Mare. ¿Qué pasó con Mare? Dime qué pasó. Andrea se fue llorando, no sé por qué. Ah, entonces Es el era relajo. Andreina la que se fue llorando. ¿Es en serio? Andreina se Feliz puso a y llorar. Pero qué ¿Y pelota. sabes el o sea, por qué? Ella puede jugar al juego y yo no puedo jugarlo. ¿Qué olas, pues?
¿Y O quién sea- te hace pensar que lloro por eso? ¿Viste que eres tan... ¿por qué? Mira cómo solito, Mira cómo meten la cizaña. ¿Qué cizaña, Yo no mamá? sé, Tú Julio, ahorita ¿qué estás acabas de hacer? diciéndolo. ¿Qué acabas de hacer cuando llegaste aquí? ¿Qué hiciste cuando llegaste aquí? Me dijo, vimos el juego y me tocó la pierna. Y volteé la cara como una gran tristeza. Y vienen y dicen que ella lloró. ¿Por qué metes cizaña si no sabes lo que le Yo no acaba de escuché, hacer? pues yo no Eres escuché un eso. cizañoso. Yo no escuché eso, pues. Entonces, ¿por qué hablas sin Anda, saber? marica. ¿Qué Hablas pasó? sin ¿Qué saber. pasó? Siéntate ahí, güey. Nosotros acá sabemos cómo son las cosas, no hagas caso. ¿Por qué lloró? ¿Ustedes vieron ¿Por qué lloró? No te puedo decir por qué lloró, solo ella sabe. Pero te contó. No me contó nada. Entonces no hay confianza. Austin, ¡Qué maldito! Austin, papi. ¿Qué fue Austin? Papi, el Austin Baby aquí. No, El eso Austin somos Baby. amigos, ¿no? Le digo, ¿por qué yo no veo a Andrina? No sé, no lo sé. ¿Pero te contó? ¿Pero te contó? No hay confianza. ¿Pero qué pasó? Estaba ahí sentada y salió llorando. No hay ya. confianza. Mira, es que no puedo hablar por ella. Hay tiempos y tiempos. O sea, No ¿me se entiendes? besaron, pero las ganas eran traspasaban las pantallas, se amiga. notaba. Qué bestia. ¿Sí? Y él estaba que no podía ni hablar. Él Y no él normalmente hablaba, no es así, callado y él es de rojo. hablar, de matarse de risa. Él estaba así. Sí, estaba Yo lo veía nerviosito, sí, pero... Súper nerviosito, estaba fucsia. Estaba rojo, y estaba parado hinchado. así. Lo único que hacía. O sea, yo de verdad, por la situación que, o sea, que en algún momento yo viví, yo dije como que no voy a besarlo ni nada. Eso fue porque Andreina salió llorando, porque si no, no se lo hubiese despegado al lado de ella. Sí. Se lo da. No, y eso es bueno, eso es bueno. Eso es bueno porque... Eso es bueno. No, si eso no es nada malo. Eso es bueno porque no es nada malo. Eso es 3, bueno 2, porque 1, tiempo. está- ¡Dispara! Mira, si ya lo saqué al Golden Boy, ¿qué te hace pensar que no te puedo sacar a ti? No Yo respeto. nada más diré antes de irme al baño. Espérate. Hay talento. Los Falta hechos pollo. hablan Yo más que las sugiero palabras. un 3-2-1 No. Miguel Reñer contra este parcero. Este parcero no. Brother, Es muy eso es bueno. como cuando estás Hay rapeando. talento. Y mencionan pollo la nomás. máquina y está participando. ¿Cómo está? Hasta estaban esperando a Luca, a mí no. Qué bárbaras, qué bárbaras. A los dos. ¿Cómo están? Muy ¿Qué ánimo, buenas. De rojo. Qué guapa. Pasión. Todo. ¿Cómo van? Todo. Bueno, chicas, es una mañana bastante movida. Quiero empezar platicando con Andreina. Ay, ¿por qué yo primero? Andreina, ¿cómo estás? Tranquila, o sea, como que un poco Confundida. con sentimientos encontrados. Ida. Como sentimientos encontrados, como que solo quiero fluir, ya no quiero pensar en el futuro, quiero como que ya solo estar viviendo el presente y pues obviamente si me siento, ya no tener que esconder lo que siento, o sea, si me siento mal, si me siento bien, ya. Así estoy en este momento y también escuché un consejo de una amiga y me gustó mucho lo que me dijo, que debo de pensar en mí, que pues como comencé esta semana, como que independiente, pensando en mí, en lo que me suma, en lo que hago, dándome tiempo para mí, no sé, dándome ese cariño de amor propio, de pues cuidar mi cabello, mi cuerpo, o sea, comer saludable. Siento que eso es lo que estoy ahorita haciendo, como que pensando en mí y listo. Y que lo otro venga por añadidura. Ok, eso es importante. De hecho, teníamos una plática ayer pendiente de Miguel referente a pues su pequeña analogía del barco y la canoa y que la decisión pareciera que está en manos de Miguel. Que se sube y se hunda. Parece, porque dicen los chicos, Dondai ponía el ejemplo que él decía que si jalaba cualquiera de las dos iba a ir hacia él. Y hoy Shirley incluso le comentó a Gris, ¿no? De que tu respuesta no ha sido contundente referente a eso. Ni una ni de la otra. Nunca ha sido contundente. Siempre hay como la puerta abierta. Quería preguntarles referente a eso, porque ustedes están observando también. Gris, voy a empezar contigo para dejarme a Andreina procesar un momento que la veo ahí. ¿Qué piensa su respuesta? ¿Qué piensa su respuesta? Gris. Yo. No, pues que creo que desde que yo me alejé de Miguel, se lo dije claro, como que
la puerta estaba abierta, pero no significaba que yo iba a estar detrás de él y todo lo demás. Y surgió como que yo siempre vi el alejamiento y todo lo demás, y ahora están diciendo de esto. Pues para mí es como que dije, voy a conocer a todos los chicos en general. Pasó lo de Edgar, que lo invité a la cena y estuvimos platicando y hemos seguido platicando y me está gustando lo que hemos tenido hasta el momento. Y es como que si viene Miguel, yo no voy a decir como que, uy, me voy por Miguel de un solo. No, o sea, yo quiero conocer a Edgar y pues nada, o sea, si Miguel, igual Miguel ni sabe todavía exactamente qué es lo que quiere, entonces... No, ayer fue muy claro. No, pero está diciendo que siempre está como en la idea de que va a jalar una y la otra, él tal vez... Que sí fluye. Bueno, entonces yo estoy en lo mismo, o sea, que fluya con quien tenga que fluir. Andreina. Vanessa, yo entiendo que el formato del programa te hace estas preguntas y uno tiene que contestarlas, pero en este momento estoy como que no tengo las ideas claras, así que me lo reservo. Bueno, está bien. Solamente les voy a decir algo. Yo creo que no hay peor ciego el que no quiere ver. Y ustedes están observando constantemente muchas cosas. Y en los pequeños detalles está la respuesta. Y uno cree lo que quiere creer. Piensen lo que tienen. Nada más los dejo con ese pensamiento, porque justo decía hoy Mariela también, que uno sabe cuando a alguien le gusta. Eso no es de, ay, voy por aquí, voy por allá. Si tú quieres conocer a mucha gente es porque realmente no has tenido un clic. Uno rápido ve a alguien y dice, esa chispa. Me gusta, o sea, voy por ahí. Que a lo mejor en el camino, como le pasó a Eli, se dé cuenta de que no y se sorprendió, pero fue un cambio que se sorprendió y también se fue directamente por ahí, no fue que voy a conocer a muchos. ¿Ustedes creen en eso de que cuando alguien, o sea, yo sé que puede uno cambiar de opinión y de momento darse cuenta al final que no, pero esto de conocer a todo el mundo y voy a andar por la vida por ahí a ver. Sí, porque O es sea, ese indecisión. es el efecto Austin, ¿no? Es indecisión de Yo inicio. estoy en ese efecto. Porque no hay como esa chispa, ese fuego. O sea, no es que tiene que haber fuegos artificiales, pero... Pero convencido. Ajá, cuando alguien te Vanessa. llama la atención de entrada, te llama la atención y es como que, interesante. Simplemente es un interés, quieres conocer más y conocer más, no andas como que conoces a alguien más y, pero también quiero conocer. O sea, no, es porque no te retuvo del todo lo interesante de esa persona. O sea... A ver, Claudia. Es que exacto, o sea, yo creo que el estar, si bien es bueno el no cerrarse a conocer a otros, también el estar picando y conociendo significa que no estás yendo hacia un rumbo. Entonces, como no estás yendo a un objetivo claro, no vas a llegar a nada poner el claro. ancla. Eli. Exacto. Es que ahí es donde entra el que nosotros decimos de que me pueden parecer guapos muchas personas y todos han dicho, ok, los 9 son guapos, los 9 tienen algo lindo que les podemos sacar, me pueden gustar 2, pero no solo por eso yo voy a estar con los 2, sino que uno, obviamente, esa química, esa chispa, esa conexión y todo lo que sentís no lo vas a sentir con los 9 ni con 2. Y es donde entra también de que si me enamoré del segundo es porque no estaba enamorada del primero. Total. Claro. No era tan fuerte lo que sentía por el primero porque me fui por el segundo y no puedes andar rebotando. Porque hombre perfecto no vamos a encontrar. Simplemente mi mamá siempre me dijo, tenés que escoger al hombre imperfecto para vos irlo mejorando. Porque nunca vas a encontrar a alguien que llene completamente todas tus expectativas, sino que es de ir nosotros Y saber juntos. qué cedes, qué es importante para ti y qué no, porque Bueno, también, ¿no? Poner sea, una balanza, lo que saque lo mejor de ti, lo que tú quieres para tu futuro, todo eso empieza a contar. O sea, lo que yo sí sé es que hay como un dicho que dice, no es que todos tienen que estar a tus pies, sino conseguir uno que esté a tu altura. Entonces no es que dejes de estar con uno, con otro, sino como que en ese momento de conocimiento, de estar como que dando ideas, intercambiando gustos, encontrar ese que esté a tu altura en el sentido de que te complemente. Andreina, ¿quién está a tu altura ahora mismo? Mira, ¿sabes qué, Vanessa? Yo por eso dije que me reservaba la respuesta, pero te prometo que voy a consultar con mi almohada y mañana te contesto. Y quiero que me des otra tarea para ti, Andreina. Te he dado tareas esta semana. Quiero que cuando hables de lo que sientes, que estás diciendo que estás buscándolo, hables por lo que sientes tú y no por el qué dirá o quedar mal con alguien, o con Miguel, o con alguien. No, porque tú también tienes derecho a sentir y expresarlo. Si le molesta, se le molestó. Pero piensa en lo que tú quieres. Perfecto, te lo prometo. ¿Me lo prometes, Andreina? Pinky promise. Muy bien, chicas.
hoy la voy a dejar descansar tantito en diferentes temas, pero hoy hay la posibilidad de un cuarto rojo, señores. Es más, uno no, 2 cuartos rojos. Y esta ocasión lo quiero hacer diferente. Soy yo la que lo voy a elegir. Ay, no. De hecho, voy a votar en Bodrum como hacen ustedes. Voy a poner mi letrero y voy a dar las razones del por qué elijo a esta pareja cuarto rojo. Ah, ya eliges la pareja. Para eso necesito que me convenzan. Cada una de ustedes va a expresar el por qué. Exacto, ya estoy lista, estoy preparando para mi momento. Estoy lista para esto, pero necesito que ustedes, Mariela, voy a necesitar de mi silla de invitado especial. Más quédate ahí porque vas a empezar tú. Mariela, bienvenida, Mariela. Aplauso para Mariela, señores. Mariela, nuestra primera candidata a un cuarto rojo especial. Primero, ¿a quién? Alejandro. Platiqué con él, platicamos platicamos juntos y separados y me encantó. Está la dosis, platiqué con él, nos dimos besitos y siento que ahorita estamos ¿Estás bien de súper dosis? así. Estoy súper bien de dosis. Risueña. Ya te vi dando contenta. vecinos, mana. ¿Qué es eso? Ya, barrera, qué barrera, chava. Esto está ya más del otro lado. otra vez. Más fogosa. O sea, ahora sí. Qué bárbaro. Bueno, gracias. Sí, Ah, sí. ¿no quieres hablar de eso, verdad, Va a ser Mariela? siguiente. Melissa Gay. Yo también prefiero cederlo para las chicas que no han tenido la oportunidad de conectar con alguien y que realmente necesiten. ¿Has tenido dosis de Renier? No, pero no importa, pero estamos bien, igual ya somos novios. Ahora es que se trabajan las cosas. Igual la tarea ya está hecha, ¿no? Ya que sí. No, pues, ahora es que la mejor tarea para continúa una más de fuerte las que nunca. chicas que necesita conectar, que necesita hacer ese acercamiento, sí, porque pues finalmente ya está ahí. Ay, no. Ya lo veo, está asegurado. Ya le hice el amarre, señores, de ahí, ¿no? Eso ya de ahí muy difícil que se vaya. Mare Ceballos, por favor, pase a la silla. Hoy viene muy sensual. Muy. Mare. Muy bien. Primero, ¿cómo estás? Estamos un aplauso para Mare Ceballos, señores. Ella es una de las candidatas valientes que quiere el cuarto rojo y viene a convencerme a mí. Qué emoción, ¿verdad? Entonces, Mire, señorita Vanessa, lo que esto pasa depende de mí, amiga. Ay, Mana. Dios. Entonces, Mare, A ver, ¿a qué quieres invitar al cuarto rojo? quiero invitar a Austin, baby. Austin, baby. ¿Por qué? Porque ahorita andaba raro. O sea, cuando llegué a la casa de los hombres. Estaba raro y me decían, no me pasa nada. Y yo supuse que es como cuando a una mujer le haces la pregunta de Que qué no te pasa pasa. Y dice, nada. no, no pasa nada, mi amor, no pasa nada. Y no. pasa Sí. Y pasa todo, exacto. Well, ok. Entonces, no sé. Ok. Necesito saber, conversar, a ver. No, espérate, ¿qué va a pasar en ese cuarto rojo? Porque mi imaginación hoy está limitada, señor. Esto va a pasar. Está limitada. Siento cosas. Siento cosas. Siento cosas. Yo soy Austin. ¿Qué me vas a hacer? A ver, Soy Austin. ¿qué te pasa, Austin, a ti? Qué simpática chica. Interesante. No, nada, es que estoy conociendo. Conóceme, La bebé. otra. Son muy guapas. Son guapas. Bonitas. Ella me dijo, ¿quién eres? Especiales. Austin, yo Vanessa, tampoco te sé. faltó una abeja, una abeja. Ah, esa no me la sé. Esa no me la sé. Eso, así es. Espérate. Cierra los ojos. ¿Qué? Una abeja. ¡Ay, la abeja! ¡Ya te dije! ¡No me beses! ¡La abeja! ¿Habrán abejas en el cuarto rojo? Probablemente. ¿Habrán Está infestado abejas? de abejas. ¿O qué excusa nueva podrá tener? O sea, Hay un saludo de la abeja, ya te lo voy a mostrar después. ven para acá, Andrea. Convéncela, hermana. Tormenta, le tienes que decir. Andrea, tú estabas jugando muy con el poder del amor hoy, haciendo preguntitas y todo. Aquí está tu poder del amor. Con mi novio. Es tu momento de que me convenzas. Paisana. A ver. Boricua, ¿dónde está? Dime todo lo que quieres. Puerto Rico in the house. ¿Qué está pasando? A ver. Primero, ¿a quién quieres citar? Ah, obvio. Mírala. Oh, al martillo. Me gusta. Muy Aplica bien. la de Edgar. Las mímicas. Y ahora quiero saber, ¿por qué lo quieres invitar a él? Porque es la persona que me ha captado.
Pero realmente sí se me da la... Ya conversé con él y o sea, siento que... Que aprovecha el cuarto. Yo siempre le he dicho el Pero- poder del cuarto rojo. Hay pero- posibilidades en el cuarto rojo. Es más íntimo el cuarto rojo. Yo soy Thor. Dios mío, me faltan muchos músculos a mí para representar a estos niños. Yo soy No, Thor. pero- ¿Qué quieres hacer? ¿Para qué me quieres citar al cuarto rojo? No, que habla no. como español él más que como me Nada de presión, sino yo creo que si voy al cuarto rojo me gustaría hacer algo como que sea cómodo para ambos. Yo A me sentir cómoda, Andrea, porque yo no me siento cómoda. Estoy incómoda, estoy incómoda. A ver, No sé qué decirle... está pasando, estoy incómoda. Andrea. Estoy tensa, no voy a tocarte, no te voy a mirar, yo necesito conocerte para darte un beso. Yo no soy así, yo no beso Porque por él es muy besar, yo tímido. pienso antes de actuar. Él es muy tímido. Todo eso, Él es tímido. muy tímido, Y tú no eres entonces... tímida. Exacto, y yo siento que como yo soy así... Agarré el de Andreina. Como yo soy así intensa y loca, y él es como más... ¿Cómo eres intensa y loca? Yo no veo tímido. intensa. Ustedes ven intensa No, loca. no. Yo me siento igual. Yo soy tímida. Es que yo no no puedo, soy intensa. no, ¿A lo voy mí a qué? asustar. No. Pues yo estoy así, estoy asustada ya, porque Va no me a has dicho correr. nada. No, si voy al cuarto Yo soy rojo, Thor. sería más Yo como... soy Thor. Yo soy Thor. No, No me estás Vanessa, no me vas a dejar convenciendo. No me estás convenciendo. Dale, vamos. Actúame. No, o sea, sentarnos y hablar y decirle, háblame de ti, expresa lo que, qué quieres que yo conozca sobre ti. Entonces hacerlo viceversa y hacer lo que sea cómodo. Porque ¿No yo quieres siento besar? que sí. ¿Un besito? No, ¿Un rosaura? no, se va a espantar, Vanessa. Solo le tienes que decir, uy, qué lindos ojos Yo tengo una tienes. idea. Puedes hacer Ideas. el juego que hicimos cuando andáis de prender los papelitos y el que saque, ahí puede ir rosauras, pueden ir muchas cosas. Y es un juego. Me vengo. Me vengo. Claro. Fíjate, pero hacer el juego entre los dos. Coger Los un dos, papel ustedes en dos. blanco y En el decir, ok, cuarto ¿qué rojo, escribimos? pues, Y tonta. escribimos. O que no te Pero diga cada qué quien escribir. que haga preguntas, cada quien. Sí, Y las obviamente. metan así y saquen. Ajá, eso está Pero eso preguntas estaría chévere. intensas, como tú. Exacto. Ese es el entonces, Andrea es intensa, ese es el señores. detalle, ese es Andrea el es detalle. intensa. Porque yo todavía me siento tímido, pero no intimidado. Cuando le gusta, ¿no? Lo que pasa es que Andrea, yo me siento tímida, pero no intimidada. Yo siento que Quiero sentir esa sí, pasión. soy así como soy yo, le dé como que ese miedo de que, ¿qué le pasa? Tal vez está como lanzándose mucho. No, es que esa es mi personalidad y como él es así tranquilo y tímido, pues creo ¿así que como sos? que hace falta un balance. Cántale. Si no le seas gusta. tímida, rompe abusadora, rompe el suelo con la batidora. Abusadora, Ya, pero ya suéltalo. está, así como... Capaz es lo que necesita. Una Exacto. dosis de intensidad. La sacan de la de zona boricua. De todo. El juego me gustó, de Eli. El juego de sacar los papelitos así, él no dice nada, yo no digo nada, lo dice el papel. Yo voy a ver, no sé si estoy sintiendo. Por favor, sí, vuelve a tu lugar, por favor. No Di sé una si lo idea, siento. di una idea. Qué feo me queda. Me gusta. Sí creo que siento un poder de que sí te va a decir. A ver, ¿qué más? Pásen por acá. Ay, ustedes están bien alegres. ¿Qué pasa el No, color? están bien alegres. ¿Qué te ¿qué digo pasa por el de la color? mujer? No, pero Ustedes, es que yo vaya, estoy- yo tengo un sí y un por qué no. Ok. Vaya, se lo voy a decir, vaya. Porque estas niñas no quieren hablar. Vaya. Hola, mi nombre es... Elizabeth, un fuerte aplauso para Elizabeth. Ella viene de El Salvador. Vaya. Vaya. ¿Por qué sí? Porque nunca lo he citado yo a un cuarto rojo a él. Nunca. ¿En toda su historia? En todos los 2 años que Güey, llevamos. Güey, no te Nunca lo he citado en cuarto rojo yo. La única vez que hemos estado en cuarto rojo, las 2 veces han sido él me ha llamado a mí, pero yo Ok. nunca lo he citado a él. Uno, pero me gustaría tener como más tiempo para pensar un montón y hacer que ese cuarto rojo no sea como sentarnos, hablar, no, sino que... ¿Qué María? Soy Dondai. Es que lo que pasa es que necesitaría activo. como... Voy a estar encima de Eli. Sí, sí. Dime. No, pero Soy Dondai. quisiera como tener como más tiempo como para pensar qué hacer. Entonces, así como bien de la nada, no tengo Te nada disfrazas, te disfrazamos. Hazle Pero- un twerking, amiga, lo que mejor te sale. Cállate. Entra y tú estás, sácate. A ver, o sea, yo soy Dondai esperando si de ahí viene. Pero ¿dónde hay? Vamos. Dámelo todo, Eli, dámelo todo. No. O sea, sí me gustaría eso. Aunque también está la parte en la que como nunca tuvimos ese cuarto rojo en donde los dos estuviéramos interesados así un montón al principio, yo nunca le pregunté como cosas como en el cuarto rojo, lo normal que... ¿Cómo te ves en 5 años? ¿Cuáles son tus metas? Cosas así. Pregúntame. Pregúntame, cabrón. Pregúntame. Carnal, pregúntame. No, entonces, o puedo hacerle baile. ¿Cómo? Ponga música, por favor. Queremos que Eli practique
practique demostrar, pues. su baile. Por favor, poder del Ya le voy a amor decir para por qué no, ver para si que no realmente se merece un voto bueno, Eli pues, al póngame cuarto música. rojo. Ya dale la noticia, Solo que, amiga. Por favor. Dale la noticia ya. Bueno, miren, pues fíjense Shirley. que... Espérate, yo soy Donday. Vaya. Desmayé. Tengo algo que decirte. De repente. Ok. Pero es que producción la música. O sea, no voy a bailar eso porque si no estaría... O sea... ¿Y no, yo? sería música. Póngame música. Sexy. Sexy, así como... Dale, no seas tímida. Como que me den ganas de comerme. Ajá. Con ganas de comerme. Pásame el babero. Ah, sí. Soy Donday. Qué incómoda situación. Claro, es que yo le iba a bailar. Pero así bueno, como está para bien, pero prenderlo bueno. y no apagarlo. Ay, la música, qué chistoso. Esto es como... Me ven en mi papel. Yo no soy actriz, pero Es voy a como de actuar. lobby de hotel. Yo no soy actriz, pero voy a actuar. De lobby de hotel. Voy a llegar yo. Bien, ahora te lo voy a acostar. Va, lo voy a acostar, va. Ay, Dios mío. Ahí va. Eso, Vanessa, mira de los ojos. ¡Es que lo muy bien. Hoy voy, ¿por qué no? ¿Veis? Vaya. Y otros movimientos. Claro, otros movimientos que no se los puedo hacer. ¿Cómo? Pero hazlos ahí para que Claro, las chicas comiencen y claro. aprendan, chicas. Entró Mariela bien, tranqui. Todavía quizá un poquitito fría. Pero bien. Pero expectante. Pero expectante. Y hicimos así tipo un tour por el cuarto rojo, vimos todas las cosas que me gustaban de ella. ¿Y qué cara hacía? Oh, wow, así nomás. Y yo me la abrazaba de atrás mientras tanto. Cuando entró le recibí con las burbujas. Y se rió. Y después nos sentamos. Y le dije que estaba ahí decidido, que iba por ella, que yo no tenía dudas. Le pedí disculpas por la semana anterior. No le reclamé nada. Yo nada a ella. Y nada, ella también, cuando yo me puse tal vez en una postura de pedirle disculpas, quizá ella también me dijo, bueno, yo sé que soy un poco intensa a veces. Intensa. Intensa a veces. Yo le dije, no, pero está bien. ¿Cómo? Con de repente quizás celos o cosas que le puedan llegar a molestar. O cuando le molesta tal vez es un tanto drástica o muy determinante con la forma en que ella exige cortar por lo sano, digamos. Y yo le dije, no, está bien. Está bien. No, está bien, tipo que era parte de ella, ¿no? Y que el chiste era aprender a quererla como es y no cambiarla. Si ganas, lo vamos a checar rápidamente para que puedas Ya no quiere que lograrlo. le digan por qué no. No, siéntate, amiga. Es más, ¿de qué se vestirían? Tienen la oportunidad, chicas. De colegiala. Va, pero ¿qué quieren? Que sí. Le voy a dar la oportunidad que elijamos entre todas, porque si soy De enfermera, colegiala, obviamente, amiga, de colegiala, voy a con estar todos así, colitas. le voy a hacer una operación. Él dijo si que soy sí. coleguita, Él una vez dijo- tengo que saltarle. ¡Coleguita saltar! No, de colegiala. Escucha, él una vez que yo fui a la casa de los hombres y estábamos hablando entre todos, dijo que su mayor fantasía era que vestida de colegiala con una mochila puesta, hermana. Ya está. Mochila, te buscamos. Yo tengo una mochila de Mochila. Lucas, te la presto. Te lo juro, dije. Lucas, le Pero presté dijo tu del colegio mochila. 28 de mayo, así que busquen ese uniforme. se diga más. Lucas. Él dijo que su 28 de mayo. Ay, con las dos colitas y ya con un bombón. Con un chupetín y te Uy, no, ya aquí tenemos, muy bien. de colegial. Muy bien. Va a ser el ego, pero todo de chupete. Se murió, muy Ah, bien. no, a mí me disfrazan de conejo también. ¿También? ¿Tú quieres de conejo también? Si tú De quieres. conejo para saltarle a De Austin. y decirle, conejo. Vamos a brincar, Austin. Muy bien. Hay conejos también, lo que tú pidas. ¿Tú quieres también algo también? No, yo sin miedo brinco. Y mira que brinco alto. Aquí todas vamos a brincar. Estiremos, señores. Voy a hacer clase de estiramiento antes de irnos. No, mentira. Vamos a ver, ¿quién más, Andreina? Paro, de mi lado. ¿No quieres, Andreina? ¿Por qué razón o circunstancia esta oportunidad de liberarte, de hacerlo? ¡Vamos! No, estoy pensativa, no quiero un cuarto rojo. No, yo creo que ya tuve un cuarto rojo también ayer. Estoy como que quiero estar tranquila, pensativa. Te estoy respetando, Andreina. Hoy te estoy dejando ser. Muchas Vale, gracias, Gris, Vanessa. yo no quiero cuarto rojo porque estuve todo el día con Edgar, entonces. Ya me aburrí, dile. No. Bueno, pero no quieres hacer una sorpresa. Ay, es muy pronto. Voy Bueno, despacio a ver, Jessica. Ay, no.
Jessica, no que vienes a provocar. No, pero no así, o sea. No. Es que sabes que, Vané, ahorita estoy como queriendo conocerlos a todos como personas. No estoy interesada realmente en alguien específico, entonces. Ay, chicas, ¿se acuerdan? No, anda. Claudia. Piñita, sí, vamos. piña. ¿Te puedes vestir? Que arda Troya. ¡Que arda, Troya! ¡Sí me gusta la actitud, Claudia! Hola, aplauso para Claudia, otra mujer arriesgada. ¡Brava! Ok, ¿a quién quieres invitar y por qué? Voy a entrar en personaje de piña. La verdad es que me senté aquí sin un hombre en mente. Miguel, pero Que me lo pongan. Pero ya tienes novio. Tengo novio, es el poder del amor. Pero lo supimos. Puedo dejarlo por. El poder del amor no significa siempre Una que tienes que infidelidad estar con tu chico, tú casi algo, ¿no? Tú casi algo, un casi algo. Sí o ¿Qué sí. es? ¿Quién sería? No, nadie es mi casi algo. Bueno, todos, porque Solo no hay tiene nada con casi algo nadie. Shirley. Amigos con derecho. Después ya dijo casi algo. Después va el casi algo, después va el Son los diferentes pasos. Amigos con derecho, casi algo, después. Ok, lo voy captando. ¿Ok? ¿A quién quieres invitar? A Edgar. ¡Muy bien! ¿Por qué a Edgar? ¿Por qué a Edgar? ¿Qué va a pasar en el cuarto rojo? Soy Edgar de Bayamón para el mundo. De Bayamón para el mundo, dice. De Bayamón para el mundo, de Bayamón, Pues ¿verdad? para No me equivoqué. preguntarle cómo está, qué tal va la salud, el amor. Pero puedes preguntarle Pregúntame. ¿Perdón? Puedes preguntárselo vestida de enfermera. ¿Quieres vestirte de algo? Porque el poder... Dios. Te veo enfermo. Vengo como policía a ponerte derechito y que me contestes lo que tú Te veo quieras. tenso, te veo nervioso. Enfermera, te veo en relajante. conflicto. Te voy a dar un relajante. Te voy a dar la medicina. ¿Qué necesitas? ¿Cuál es la medicina? Como las que me mandó también. Abre la boca, saca ¿Cuál sería? ¿Cómo me atenderías? Oh, enfermo. Soy Edgar. ¡Tómale la presión! ¡Se muere! Estoy aquí, soy Edgar. ¡Eso! Chao. Tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. He tenido 3 semanas súper duras. Es imposible cortar una cosa de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, lleva un proceso. Entonces creo que ese es un tema que me tocaría esperar a que la persona implicada me diga si es así y si no. Así tengo una consulta. Porque yo temo eso en mí. No es porque lo vean vos. ¿El noviazgo no te limita desde ese aspecto? No, pero depende de la persona. Si yo, soy una persona aburrida y callada, pues no me importa estar haciendo nada que no quiera hacer. Claro, porque yo temo que me pase a mí nomás. No porque lo diga que vos seas lo aburrido. dices por ti. Sí, o sea, mira, por ejemplo, yo lo vi en la conexión cuando estaba en la casa de las chicas hace rato. En un momento mostró a Renier, digamos, apartado, tranquilo, ¿verdad? Meditando. ¿Lo mostraron? ¿Qué? Lo mostraron. ¿Solo? Solito. Mientras que acá estaban en los desafíos y esas cosas. Y después miré para allá y Melissa estaba haciendo lo mismo, apartada también. ¿Sola? Solita. Entonces dije, tal para cual. ¿Sientes que como se están alejando? No, entre ellos no, claro. No, entre ellos están Aislando, bien, correcto. pero entre el resto... Aislando del grupo tal vez, ¿verdad? Se están aislando del grupo. Entonces, ahí está. Mi pregunta es, si el noviazgo de repente no te inclina a Aislarte de del la grupo sociedad en o la a que estás. limitarte en cierta forma en tu relacionamiento social, Pues que es es muy tu importante. decisión, ¿no? Melissa te dice que no te juntes con nosotros. No. Al fin y al cabo es tu No, o sea, decisión. tenía sueño, después entonces me salí. No, lo que sabes que siento yo me que cogí pasa... un café y ya después me puse ahí. Con los chicos. Sí. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando hay muy poco tiempo para verse, y entonces aprovechan el momento que no se ven, como tú, que te vas a ver con tu pareja, y dejas el resto, que es bueno y malo. Bueno porque compartes con ella, malo porque dejas de socializar como tal. Por eso, yo creo que indefectiblemente te termina afectando
en Es que, en tu es que, relacionamiento es que hay social? personas diferentes dependiendo de cuál es la persona. A mí platico y todo normal, pero no soy muy sociable, que digamos, tampoco. Claro. Entonces, como no soy una persona sociable, no me afecta para nada estar o no estar. No. Por tu lado, yo cero dudas. Pero temo que a mí me pase. Porque a mí ya me pasó una vez, antes de estar acá. O sea, En mi sentiste que relación cuando anterior. estabas ya como... Ah, antes. En mi relación anterior, claro. Acá hace 4 años. Hay que aprender de antiguas relaciones, pero no hay que quedarse con eso. Es Por que eso- no es por eso, No es quedarse, es depende de aprender. ti, depende de ti. Si tú eres una persona sociable que te gusta estar todo el tiempo relacionándote con las personas, una pareja no te podría a ti poner ese obstáculo, ¿me entiendes? El que Claro. tú tengas la pareja no, No. porque no siempre van a estar juntos, ¿me entiendes? Y también allá afuera hay un mundo en el cual tú vas a compartir con muchas personas. Es dependiendo de cuán sociable tú eres, de lo que quieras hacer y punto. Correcto. Particularmente mi pareja anterior, a mí no me decían no socialices, pero yo me cerraba a estar solamente con ella. Y me Melissa es inclinaba. otra persona que ella no es sociable tampoco. ¿Me entiendes? Ella no le importa siquiera estar compartiendo. O sea, ella sola está bien. Yo también, yo solo me siento bien. ¿Me entiendes? Es como que cada quien es diferente. Claro. Está perfecto. Ahí no se toma la presión. ¿Dónde se toma aquí? Acá, que no le pones el Acá. No, acá se pone. O sea, ¿no? cosito, No, acá acá cosito. Bueno, no soy médico. Aquí en el cuello, O pero acá. se la vas a tomar con la lengua, dile. Aquí. Voy a sentir con mi... Espérate, que yo no soy Voy a realmente. sentir con mi lengua sus latidos. ¡Me quiere morir! Interesante. Calor, muy bien. En realidad, Luca, vente, defiéndeme. Luca, defiéndeme, Dijo, sácame me de muera, esta ¿qué situación. pasó? Yo creo que ahora Gris también quiere pedir ¿Tú un no cuarto. quieres un cuarto rojo? ¿Quieres un cuarto rojo, Gris? ¡Vamos! ¡Échese el elástico! ¡Viene por ¡Échese el cuarto elástico! rojo! ¿Qué va a hacer? No se va a que sea. A mí ¿A no quién me- quiere invitar? Pero ese es el problema, que ya me citaron a él. No, pero puede No, pero se puede citar también, no. Cité a Miguel. Pues cito Miguel. ¡Ay, está Luca ladrón! No puedo. Dios mío, Luca, tú Ya, también. suficiente con este episodio está fuerte. ¿Y qué harías en el cuarto rojo? Soy Miguel Teodoro. El que no rompe un Espérate, plato, ¿de qué te vestirías? pero rompe la vajilla. Ah, ¿de qué me vestiría? De policía, de policía. Amiga, De policía. de policía. Piénsalo. Para ponerlo en orden. Piénsalo bien. Vamos a estar aquí. La puede dejar, obvio. Obvio, pensá en quién, en la persona. Lo de policía sí. ¡Corte! No, mentira, no. En verdad sí. Pero porque si Ya no fuera de quieres la boda sí hacer, le podemos no me la hacer. castres, cada quien. Muy bien. Eso, Jessica. Jessica, dime, ¿a quién quieres Me citar? van a dar cuello. A Austin. A Austin, baby. Sí. Hay una competencia para Austin. ¿Qué va a pasar en ese cuarto rojo? Sabemos que Austin te va a decir, chica interesante. No, mira, la verdad es que yo he dicho desde que entré. Austin me llama mucho la atención. Obviamente es muy guapo físicamente. Yo quiero que me hagas algo. Pero Convénceme, Jessica. Convéncela. Convénceme. yo dice la sí diabla, no me la ¿no? voy a montar Convénceme. encima nunca. Pero, o sea, yo a él lo quiero conocer como persona porque me causa mucha curiosidad el hecho de que sus conexiones sean tan selectivas. Me gusta, eso me atrae. de él. ¿Elecciones? Sí, o sea. ¿Ha tenido elecciones? Elecciones selectivas, digamos. ¿No? Ok. Que no todo mundo le entra por el Pero ojo. hay que tener táctica con Austin. Solo quiero, es que Me encanta solamente. que Austin, lo siguen, van tras Austin, no se rinden. Realmente solamente, de verdad, solo quiero conocerlo, quiero hablar con él, quiero que me diga de qué va. Igual lo empiezo a entender un poquito más, porque con él es, creo que de los pocos con los que no he tenido conexión ni convivencia de nada, o sea, ni de plática así normal. Por eso me llamó la atención hablar con él. Muy bien. Ahora sí, después de esta presentación de ustedes, tengo que ir a tomar una decisión muy importante. Cha, 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 chan. Muy bien. Mi decisión el día de hoy se basó más en las ganas, en la creatividad, en hacer que no muera el amor. Porque el amor hay que trabajarlo día con día.
Y por esta razón, escogí a las que yo creo que le van a echar ganas, que lo demostraron y que van a sorprendernos. Mi primera elección es... Eli. Eli ha demostrado que no importa la solidez de una relación, hay que mantener la llama viva, ya sea con cualquier cosa y creatividad y complaciendo a tu pareja. Y mi segunda opción... Andrea. Andrea porque tiene muchas ganas, porque está dándole vueltas en la cabeza de cómo hacer y disfrutar su cuarto rojo, que ha tenido muy pocos. Así que, Andrea, una por el equipo. Muy bien. Esa es mi decisión. Me retiro. Muy bien, chicas, ya mi elección fue echada. Luego le avisará el poder del amor. Me retiro y las veo más a ratito, ¿va? Oye, Vanessa, y ayer habían dicho algo de la urna con La los urna, ya mensajes. sabrán. Con los mensajes, pues. Que para escribir. Al ratito se las van a traer la urna. Para que hagan su mensaje. Muy bien. Piénselo bien. Puedes cambiar de destinatario. Vanessa, ¿Sí? podemos En la cambiar de pregala esta. No, nada más. ¿Qué? En la pregala Andreina, tenemos... En la pregala Andreina, tú que eres la líder, ve a Bodrum para que revises la decisión del cuarto rojo, ¿va? Ok. Vaya para allá. ¿Y la puede compartir? Claro, lo van a saber. Claro, para eso me dijeron. Hazlo ya. Ábrelo. Está heavy. Bueno, yo me duermo. La primera es una persona que mete cizaña de vez en cuando. Pero si yo no he postulado. Ah, pues soy yo. Y es risueña. Pues soy yo. Ah, no soy yo. A ver, ¿quién creen? A ver, votación. Cizañosas todas somos. Eli. ¿Tú qué dices? Pidió. Que cizañosas somos todas. Andreina, dale. No me dejaron decir el por qué no. No importa, ya sabes por qué sí. Ya saben por qué sí. A ver, vamos a ver si adivinan. La segunda chica es muy apasionada. No soy yo. Listo, qué bien. Tiene un carácter bien fuerte. Paco. Andrea. ¿Quién dice? Jessica. Andrea, obvio. Andrea. Jessica. ¿Quién dice Jessica? Yo. Ya. Andrea. ¿Quién, ¿quién dice Andrea? Andrea, yo. Es que dijo, o sea, no creo por lo de vestirse, lo de hacer. Así que prepárense, chiquitas. Bueno, vamos a hacer los papeles. Que van a hacerle el baile del ¿Los vientre. qué? Este cuarto rojo va a ser muy importante porque yo nunca he citado a Diego a un cuarto rojo. Así es que no quiero que él venga. ¿Dónde hay? Estaba hablando con los chicos, digo, a los tiempos, un cuarto rojo. Me he visto de zorro, ¿de qué me he visto? Te cuento. Te voy a contar. ¿Qué? Nos pusieron a decir por qué tendríamos que nosotros ganarnos un cuarto rojo. Y yo dije que por dos cosas. Una, yo nunca te había citado un cuarto rojo. Esta es mi primera vez. ¿Verdad? Sí. Y dos, es que si te la cuento a la próxima podría hacerlo. No, te lo voy a dejar en intriga. Te voy a decir lo que dije. Ay, aunque vas a ver el capítulo. No veas este capítulo, ¿ok? Yo no veo, mami. Yo veo cuando me dicen, oh, esto salió ya. Oye, no.
Yo tengo mucha intriga de ir a tu país, ¿Por qué? a conocer a tus familiares. Ah, Porque literal ya los conozco. pero no es lo mismo. No es lo mismo, Mm-mm. obvio, obvio. A más que tu papá diga lo que diga, a más que tu mamá me mande saludos. Esa seriedad, Ese paso más adelante. ese paso súper adelante, que para mí es muy importante, que tú sabes que por más que mis padres hayan estado aquí, No es lo mismo no que es lo ya- mismo a sí, que yo sí. le diga mamá. Ay, que yo llegué ya. Ajá, porque ha sido súper, pero yo sí lo pienso bastante, el nivel que estoy no me asusta, porque hasta con miedo hago las cosas siempre. Pero sí, en las situaciones que estamos como que me desbalanza un poco y me da coraje porque a usted le digo algo y vengo acá y pasan otras cosas. O sea, una parte, es que lo pienso mucho, a veces quiero ya no estar aquí y solo irme con ustedes. Para Pero poder hacer ac- todo. Espere. No voy a hablar. Pero el estar aquí hace que yo la tenga y pueda esperar ese momento. Lo que usted me ha dicho, no aceleremos las cosas porque a la final aquí te tengo, allá afuera no sabemos cómo vaya a ser. Y no tengo miedo por lo que sentimos, porque eso puede ir, pero hay que ponerlo serio, hay que ponerlo sobre la mesa. Yo creo que ya es momento. ¿Qué vamos a hacer afuera? ¿Cómo va a ser? ¿Me estás preguntando? Sí. Ah, no pensé que era como un hipotéticamente. Es a lo que me refiero yo cuando te digo que hasta el momento estamos tan seguros que dentro o fuera queremos lo mismo. Vamos a pasarlo bien, Es el mismo sí. punto, no, pero es el mismo punto a lo que me refiero yo. O sea, tenemos en común el hecho de que estás aquí por mí y cuando nos vayamos vas a estar conmigo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que, o sea, el centro de todo esto es que estamos juntos. Y eso tuviera que ser lo que haga que Yo creo estemos que bien, eso que hace que- salgamos adelante, que no dejemos que una situación difícil arruine lo bonito que puede ser. Y está haciendo. Sé feliz conmigo. Esa es la Mami, solución si a yo la todo. disfruto. Eso es feliz. Ay. Te vas a quedar conmigo. Siempre. Sigue siendo como eres. Y mejor. Si a usted yo no le paro. Ya me paré. Te quiero mucho. Yo más. Ya quiero llenar mi Instagram con fotos tuyas. Esa fue una de las razones por las que no, pero... Ya tenemos que irnos. Vete tú, creo yo, o los dos. No, Vamos, y salimos corriendo. Salgamos corriendo cada uno ve y no regresamos. Loca. Loco tú. Tú aguantas mis locuras. Igual las mías. Bueno, tráigame el martillo, por favor. Qué Ese es mi perro, ese es mi perro. Uy, quiero probar algo. A los años un cuarto rojo, loco. Pero quita las camisas para que no las sudes. Pero en ese momento debe estar por ahí en 82 o algo. Igual está súper bien. O sea, Ay, grande Justin. y a buen peso. Podría estar en 100 y pico. ¿Quién es? Ah, yo. Siéntese, pues. Bueno, Ya me llama el cuarto rojo. bueno, esto no lo hice yo. Voy a explicarte A ver, lo ¿cómo? que voy a explicarte. ¿Cómo así que no lo hiciste tú? ¿Sabes quién lo hizo? Escúchame. Las muchachas Ok. cogieron, hicieron un juego. ¿Y de qué trataba? Yo no sé nada, yo no sé. A mí, vete allá que no puedes saber. Ninguno, o sea, nadie sabe.
solo ellas. Así que me dieron esto y pues Ah, ok. no, Y a ver, que conste que yo no tengo nada que ver. ¿y qué hay acá? No sé. Hay Y cosas bueno, escritas. Listo, y entonces hay que sacarlas y qué. Uno y uno. Y hacer lo que diga. O sea, obviamente si estamos como... Hagámosle, vamos a jugar. Tú primero. Yo primero. No, primero las damas. Entonces hay que hacer lo que Estas diga ahí. malditas que ahora han escrito. ¿Qué dice? Darías un beso en la primera cita. ¿Daría un beso en la primera cita? O sea, tengo que responderlo. No, en la primera cita no. Porque siento que es muy poco tiempo. Ok, dale tú. Voy yo. Rápido, sin explicaciones. Listo, ¿Sí? ya. No, vamos. Listo. Un baile sexy. Eso te toca a ti. Un baile sexy. Obvio. Bueno, música. Música, cuarto rojo. ¿Me puedes poner música? Dale, ve, dale. No, ya, vamos a ver, para un la bailecito, un música. pasecito por lo menos sexy. Un pasecito sexy ahí. Ya, bueno, párate. Párate. Me paro. Ok. ¿Por qué me paro? Me tengo que parar. Si es para mí el baile sexy. Si no, yo hubiera hecho un Voy a baile hacer un movimiento sexy. sexy. Ok, Ya, a ver. ponte de frente. Ah, de frente, ok. ¿Qué hago? Solo de frente. Mamá, discúlpame si estás viendo esto. ¡Oh! ¿Qué? Y ese es el baile. A ver. Mi paso especial, ya, lo voy a hacer. ¿Y cuál es el paso? Ay, no. Ya voy. ¡Wow! ¡Oh! ¡Ay! Ya. ¡Ay, güey, mucha! Eso se puso... Mamá, discúlpame. Eso se puso horny. Eso se puso... No, lo hice respetuosamente. Voy. Estas malditas, las voy a matar. Te llamó la atención. ¿Qué? Ah, te llamo la atención. Te llamó la atención. Sí, mucho. Acentúa bien, Andrea, carajo. Vamos. Está sin camisa porque tenía calor, se la quitó, pero se puso a entrenar. Qué coincidencia. Eso, Andrea. 4 besos en diferentes partes del cuerpo. Yo como que tengo el presentimiento como que está aquí. Bueno, pues. A ver, dame 4 besos. No, ¿eres tú? No, yo lo saqué. O sea, tú me lo tienes que dar a mí. Ah, ya. Se supone que es así, ¿no? 1, 2, 3, 4. ¿Ves? Respeto. Ahora te toca. A mí. Sí. ¿Arriba o abajo? Abajo. Tú abajo. Exacto. Y arriba. Ya, dale. Aunque entonces se puede cambiar. Todo depende. ¿Tú abajo o yo arriba? Pues sí, jugamos ahí. Podemos jugar ahí. Y no tengo ese jaque que tienes puesto. Mirarse a los ojos por 10 segundos tomados de la mano. Fuerte. Bueno, 10 segundos. Reloj, por favor. Lo contamos. ¿Y qué será, pa? ¿Qué será eso? Va. Yo lo cuento en la mente. Aguanto la presión. Dale. Son 10 segundos. Vamos. Voy yo. ¿Te gustaría seguir conociéndome después de este cuarto rojo? Obvio. ¿Por qué no? Por supuesto. No, voy a cambiarlo. Una rosaura. ¿Qué es una rosaura? Un rosaura es un beso a medias. Si quieres, si no, no. Comodidad. Esperemos. Demos un tiempo. Muy bien, ya. ¿Cuál es tu fantasía nunca antes dicha?
¿Cuál es mi fantasía? Me imagino que es sexual. Tengo muchas, la verdad. La más que más. La más... Así que uno diga... No sé, hacerlo como en el baño de un avión. ¿Hacerlo en qué? En el baño de un avión. Interesante. Sí. ¿Qué? Hay muchas posiciones. Bueno, el invitado fui yo, entonces primero me tengo que ir yo. Sí. Ok. ¿Dónde fue el cuarto ese? En el cuarto rojo. ¿En qué parte de chévere. su cuerpo? Diferente. Hicimos una actividad. Lo vimos. Sí, lo vimos. ¿Lo vieron? Sí, solo el cuarto beso no vimos. Así que habla, Ese tío. cuarto beso nada más nos faltó saber en dónde fue. ¿El cuarto beso? Sí. Sincero. Tienen que ver el programa. No se lo voy a decir. Ah, pero te abriste la campera. ¿Pero por qué tú estás Allá. pero por qué Está tú estás... sudando el pobre. Estoy sudando, loco. Entonces, ¿ya estás con pilas para más o...? Sí, vamos a darle. Esa. Negro, interesante, me pareció una actividad interesante. ¿Te gustó? Las Iniciativa de preguntas. ella, obviamente. ¿Qué onda, chicos? Ah, ¿Qué ¿qué está pasa, Camita? pasando ¿Qué con pasa, el Camita? ánimo de casa de los chicos? El ánimo está por el piso. Estamos cansados. ¿Pero por qué razón o circunstancia está por el piso? No ha pasado No, nada. sí estoy feliz. No ha pasado Situaciones nada. difíciles. Estamos felices. Nada que hacer. No hay Felices los nuevos que llegaron ayer. En mi caso, situaciones difíciles que he pasado a lo largo de como 3 semanas atrás. Situaciones que han hecho que mi ánimo baje. Bienvenido. Ok. He tenido 3 semanas súper duras y de verdad odio eso porque siento que estoy siendo algo que no soy. Bueno, tanto así que quería, de hecho, preguntarle a Eli, porque el cuarto rojo que tenías pensado era un cuarto rojo más divertido, que nunca lo había citado tú al cuarto rojo, y terminó tornando en otro tema completamente diferente, hablar del futuro, pero mucha seriedad en comparación con lo que habíamos platicado anteriormente. Como, Sí, valga lo la que pasa es que redundancia. no, yo le expliqué que había dos razones por las que había querido hacer el cuarto rojo con él. Una, que se cumplió, que yo nunca lo había citado a un cuarto rojo, fue la primera vez. Y 2, no le quise decir la segunda, así que no se la vayas a decir porque más adelante la vamos a hacer. Ok, porque la vas a, todavía la Ajá. vas a cumplir. No se la dije, no se la dije. Ok, perfecto, lo Y mantengo no en puede ver secreto, los lo prometo, capítulos. lo prometo. No, pero mi amor, gracias porque tú eres la que me levanta el ánimo, la verdad. Gracias por estar conmigo. Yo siento que todo esto ha evolucionado al punto de que en el poco tiempo que llevamos acá, yo he tomado decisiones donde tú has estado ahí y tu confianza y esa lealtad que me das, que no sé de dónde salió, porque hemos tenido conversaciones donde hemos tomado decisiones donde hagamos esto y tú me dices, dale, estoy contigo. Eso de verdad me ayuda bastante a que pueda estar tranquilo, a que pueda venir acá al programa, a que pueda estar destruyéndome por dentro, pero tú has estado ahí. Te quiero mucho, me tienes muy enamorado y quiero siempre decirte todos los sentimientos que siento hacia ti. Qué lindo. Te quiero. Sí, pero a pesar de que fue, también te quiero. También estoy enamorada de ti. Que no se olvide. Pero, recordar. aparte de eso, no, yo creo que aunque fue un cuarto rojo diferente, yo se los conté a ellas porque nosotros siempre estamos riéndonos todo el tiempo y divirtiéndonos. Fue bueno porque hablamos de cosas más allá del programa, hablamos sobre el futuro, hablamos sobre estar juntos, sobre seguir apoyándonos. Entonces sí fue un cuarto rojo diferente, serio, más que todo para Donday, ¿verdad?
serio, pero es bonito también tener diferentes facetas y que no todo va a ser risas. Sin embargo, también que nos gusten esos momentos serios. Mamita, es que no puedo estar todo el rato haciéndote reír. Yo sé que eso es una de mis fuertes. Puedo decir que así llegué Pero cuando a tú ti. no me hagas, yo te hago. Sí, mami. ¿Ya? Sí. De verdad, en serio, sí. O sea, esta seriedad siento yo que tengo que aplicarla ya. La cuenta regresiva, creo, para mí ya comenzó porque vamos a enfrentar algo que se llama vida real. Y pienso mucho en cómo enfrentarlo, porque yo no quiero que se enfríe lo que tenemos tú y yo. No quiero para nada que se enfríe. Es más, le voy a echar más candela. Más fogoso. Más ardiente. Más ardiente. Siento que eso Bueno, también... hablando de ardiente, algo así era lo que platicamos. No podemos decir nada, no podemos decir nada. Pero solo que creo que cuando te toca un cuarto rojo, Donday, quiero que vayas con actitud porque, va a ser bueno. Por favor, coopera con el plan maestro de Elizabeth. Por favor. Peor que Alejandro. Sí, ¿te parece que vas a cooperar la próxima vez que te damos un cuarto No, rojo? sí, ya, te lo juro que para mí fue como que a los años, un cuarto rojo. Sí, a los años, porque literal ya... Llevamos 2 años aquí. No, pero sí, mi amor, si va con toda, ya que sé que el próximo cuarto rojo puede ser una sorpresa de esas que me imagino, pues que venga. Pista. ¿No queremos dar pistas? No, ya, hasta muchos dijeron con que es ardiente, fogoso y se va a poner más No, caliente. pero es que el cuarto rojo hace calor. Por eso lo decimos, que hace calor. Por eso ardiente, fogoso. Hace mucho calor ahí, ¿no? Voy a utilizar el músculo que tanto le gusta. No. Pista. Mira, Eli. No, cállate, no. Es broma. Siento cosas por la lengua de Donday. Eso no se puede, pero puede haber cama. No, mentira. ¿Qué? No. ¿Es algo de comer? Es algo de comer. Es algo Crudo. que da hambre. Algo que da hambre. Sí, porque como te lo comes, como que no comiste. Ya entiendo. No, le vamos a dar más pistas. Muy bien, algo que da hambre. Su Entonces, imaginación es muy grande, entonces puede adivinar. Donday, entonces ahí nada más te digo que cuando tenga cuarto rojo, materia dispuesta. ¿Te gustan las sorpresas? Sí, mucho, de verdad. Me gusta Porque tú que eres me muy sorprendan detallista. siempre. ¿Ah? Sueles dar sorpresas tú. Sí, yo siempre, eso sí, los detalles nunca faltan. Que eso es muy importante. Y hablando de detalles y de creatividad, vamos con el siguiente cuarto rojo que fue Andrea. Andrea, sé que hasta una limpia casi te hicieron antes de salir. Quiero que me cuentes un poco de... o sea, ¿estuviste a punto de matar a las chicas superpoderosas? Sí. Quiero que me expliques cómo surgió la dinámica, la idea y el trabajo en equipo. Pues en unas cositas se pasaron, otras estuvieron chéveres, pero yo creo que nos fue bien, nos divertimos y no creo que haya hecho algo como para incomodarlo. Sí, yo soy un poco tímido, Vanessa. O temido, como dice mi compañero Sebastián. Pero no, lo disfruté bastante, me pareció una actividad diferente. Habían como un baile sexy. Bueno, mal no me tocó a mí hacer el baile sexy. Es lo único que yo dije, pues, mucha de lo que me salvé, pues el baile no es lo mío. Todos saben que el baile no es lo mío. ¿Qué piensas de Me gustó el baile que me hicieron, fue un pasito, pero me agradó bastante, me gustó. Se notó. Podrían ser más pasitos. Podrían ser más ¿Un pasitos. pasito inocente? Más. Eso que no es nada. Eso no es nada, dile. Bueno, eso fue un roce. Discúlpenos, mamá Andrea. Mamá, discúlpame, Oye, pero... Thor, ¿y qué tal si yo te ayudo a preparar un baile sexy? Y No me da. Thor, Dime, Vanessa. ¿te ha cambiado la percepción de Andrea? ¿Qué has pensado luego de este cuarto rojo? ¿Te gustó su creatividad? Claro, me parece una chica súper espontánea, que tiene una energía muy bonita, increíble. Me parece una chica súper guapa, súper sexy. Para mí es súper exótica, le digo yo. Es un chocolate. Es un Todo lo que chocolate es súper. súper rico, o sea, perdón, no lo he probado, me parece que puede ser un chocolate súper rico. Entonces hay que probarlo. Todavía no he probado, nada. ¿sabes? Y como le dije a ella, ¿qué? Te la damos en 3, 2, 1, ¡bien!
ahí yo no sé, ¿qué fue? Que dijo que no has probado nada todavía. Oh. Bueno, yo tampoco. Hay que probar, tú tampoco lo has probado. Entonces, bueno. Cuando quieras, amigo. ¿Crees que sea capaz de levantar el Cuando martillo, quiera, Thor? donde quiera. Eso hay en que el ver si edificio es al digna lado. del martillo de Thor. Hay que ver porque hay que ganar. Andrea, ¿crees que puedas levantar el martillo de Thor? ¡Ay, Miguel! Solo una persona con alma pura puede. Digna. Barra. Y con la capacidad. Con alma pura. Yo creo que tengo la capacidad. Eso, una mujer que no tiene miedo al Andrea. éxito. Mira, Vanessa, me encanta esa personalidad de ella. Espero conocerla un poco más. Como le dije, ella me hizo la pregunta y se lo dije, obvio, tenemos que seguirnos conociendo. Porque más allá de lo sexy o de la atracción que pueda haber, creo que uno le debe gustar es más la persona. Entonces, como le he dicho a ella, es enamorarse de la persona. Es un complemento. Por algo será. Y hay que ver. Pero también el día de ayer tuvimos varios cuartos rojos que no pudimos comentar. Tuvimos a Andrea otra vez con Thor, que en esta ocasión fue que te había citado, pero quiero ir con Andreina y Frederick, que fue una conversación de pláticas, dudas. Cuéntame un poquito, Andreina. O sea, sí, me citó Frederick para aclarar una duda que él tenía, y es que yo le dije a él que cuando me quiera preguntar cualquier cosa que no tenga como que la vergüenza de decírmelo. Entonces me había preguntado si era sincera con la pregunta que me hizo Miguel el día que fui al cuarto a la casa de los chicos, que era si tenía ganas de... ¿Cuál fue la última vez que tuve ganas de besarlo a Miguel? Entonces yo le dije a él que fue cuando fue nuestro viaje. Y Miguel dijo que estaba mintiendo. Entonces yo había dicho que pues Miguel no es yo, o sea, yo sé lo que siento. Entonces él me estaba preguntando si era sincera sobre eso, entonces yo le dije a él que obviamente hay un gusto en ese momento, pero que atracción de darle un beso fue en el viaje. Y si hubiera habido un gusto o unas ganas, no pasaba nada porque él no estaba allí en ese momento. Totalmente No de sabía ni acuerdo. que existía. Exacto, Más bien, entonces, Andreina fue muy pero fui clara. sincera y le dije que en el viaje hubo esas ganas. Fue muy clara y llevamos la conversación muy bien, Sí. como siempre la hemos tenido, sin ninguna presión, sobre todo, ni toxicidad de estar ahí, ¿no? Solamente fue una pregunta con confianza de amistad como la tenemos ahorita y, bueno, me respondió bastante bien. Sí, me gusta que es así, o sea, que él dice las cosas tranquilos, Sin pelear, sin problema, pelear. no hay sí, para sí. qué. Frederick, ¿cómo ves Todo las cosas tranquilo. luego de lo que pasó apenas hace un rato? Que estuvieron aquí. Porque estabas muy observador. Siempre. Y te vimos platicando también con Eli Sí. y con Mariela. ¿Cómo ves las cosas? Mira, yo tengo mi propia vida, al igual que Andreina y Miguel tienen su propia vida. Y como lo dije antes, ellos tuvieron cosas y es imposible cortar una cosa de la noche a la mañana. Todo lleva tiempo, lleva un proceso. Y yo no puedo pretender meterme ahí en ella y decirle, ¿sabes qué? Deja de sentir porque quiero estar contigo. No, o sea, lleva un tiempo. Y cuando ella esté lista, estará lista y si no, no pasa nada. Pero yo ahorita mis intenciones es estar ahí, apoyarla, sin yo querer aprovecharme de la situación, sino solamente, ok, soy tu amigo, si es que puedo aconsejar en algo, lo haré siempre para el bien de ella. Esos amigos que están ahí para apoyar. Hablando de momento incómodo o complicado, Miguel, hoy también te vimos en un momento que no fue para ti incómodo, te veías bastante cómodo, ni para Mare, pero fue muy cómodo, yo diría, Recordar se es ven muy vivir. cómodos, muy familiar, casual se puede ¿No querés decir. dormirte, Seba? ¿Nos pueden platicar un poco de la dinámica? Ok. A ver, Vanessa. Sobre la dinámica que tuvimos, en realidad yo no le veo nada malo. Aquí todo el mundo juega el juego de la naranja. Yo era el único que no había jugado. Jugué por primera vez. Y pues hasta donde yo tengo Nadie entendido, está diciendo no que pasa nada está nada malo. Tú te estás justificando sin que nadie te diga No, nada. pero es que por ahí... Estamos preguntando A ver, Vanessa, cómo por fue la ahí- dinámica. Por ahí yo no he dicho que tú has dicho algo, pero por aquí cuando los chicos llegaron a la casa me dijeron otra cosa totalmente diferente. Entonces creo que ese es un tema que me tocaría esperar a que la persona implicada me diga si es así y si no. Punto. O la pregala o la gala, ¿verdad? ¿Cómo no? Así. Nos vemos mañana.
¿Todo bien? ¿Cómo se la pasaron? ¿Era nada más? ¿La dinámica te pareció divertida? ¿Muy relajado? Recordar es vivir. Siento cosas. No, o sea, mira. El chico no quiere hablar. El chico no. No tiene ¿Sabes no encuentra qué? las palabras de relajado. No, Vanessa, yo me la pasé bien, yo no lo niego, me la pasé bien. Tú cuéntame, Mari. Yo llegué y Austin me ignoró, pero no, estoy molestando. No, la verdad es que fue como todos los juegos que hemos tenido, de verdad. O sea, de por sí, Miguel y yo hemos venido teniendo un proceso como amigos o como lo que sea, como lo quieran llamar, pero para mí como amigos, como personas, de bastante crecimiento, y yo se lo agradezco siempre en este caso. Le tengo mucho cariño y le tengo mucho respeto, y como yo le dije, yo no voy a presionar ni a entrar en ningún juego ni nada por el estilo, simplemente jugamos un juego, tal vez se quebraron muchas vergüenzas o temas que habían que me parece sano y me parece cool, y nada, y todo terminó en buena onda. O sea, de verdad yo le dije, o sea, aquí no es que yo voy así, como que amiga, o sea, no, él sabe el cariño que le tengo, hemos compartido igual como amigos y todo, y ya está, y que sopa, claro. Fren. Claro, nadie está preguntando nada de la... Que sopa. Nadie con pan. vio más No, sí, de lo que fue- se vio. Obvio. Todos lo vimos de punto A Obvio, a y fue punto chistoso, B, fue súper chistoso porque... completamente. Mira, Vanessa, pasó algo que ha dado que hablar hasta el capítulo 50 y pico. Así es. Y al fin les hemos dado Pero así sí se como vio, pa... fue una dinámica, pero sí se vio muy sincera. O sea, Vanessa. Y muy presente y muy a gusto. A ver, Y Vanessa, va a a eso le aclarar quería algo, preguntar a si me lo Mare, permites. ahora que no está Andrés, ¿sientes que El esta innombrable, dinámica se dio más fácil porque no está Andrés? No, es que donde estuviera Andrés no se hace. Si estuviera Andrés, como O te sea, te digo, sentiste menos yo ya tengo una juzgada, respuesta más para la relajada. carta, ¿no? Yo ya tengo una respuesta para la carta. Él hizo lo que hizo en su momento. Aquí estamos en otro contexto totalmente distinto. En su momento yo le externé todos mis sentimientos a Andrés y estuvieron puestos sobre la mesa. Yo nunca fui incongruente con lo que sentía. A mí no me importó que me digan regalada, falta de dignidad, todo. Aquí está, esto siento. ¿Lo quieres o no lo quieres? Ah, bueno, no está aquí. ¿Ah? Chicos, quiero preguntarles, ¿están listos para la pregala, para la gala? Sé que hay temas que llevan guardando en su pecho y su pecho no es bodega. Los hemos estado escuchando, como que quieren hablar en el momento indicado. ¿Alguien que quiera dar una pista de lo que quiera hablar? Yo quiero decir algo. Andreina, ¿qué quieres decir? Sí, yo quiero decirle algo a Frederick. Ok. Lo único que le puedo decir es que gracias por el apoyo y la paciencia que tiene cuando pues estuvo aquí conmigo. Nada más puedo decir. Muy bien, mensaje. Corre, pues Miguel, ¿tienes algún mensaje que dar? No, ya, ese mensaje, Vanessa, simplemente que las personas sean recíprocas de las cosas que dicen, que no digan algo y luego ¿Cómo actúen que? de Pero otra un manera. ejemplo, porque se dicen muchas cosas aquí. Al que Y hay le mucha quedó el- gente, aquí hay varios. ¿Qué cosa? Que hay mucha gente aquí y se dicen muchas cosas durante el día. Entonces hay que hablar siempre con puntualidad. Bueno, al que le quedó el sombrero que se lo ponga. Al que quiera hablar claro conmigo, que hable claro conmigo. El que no, yo voy a hacer como que no es conmigo y punto. Bueno, Negro, el tiempo es muy veo valioso. mucha enojo o mucho, no sé, mucha falta de claridad o de comunicación se podría decir. Acuérdense que no somos adivinos, que aquí todo se tiene que platicar. Y pues bueno, el trabajo bajo las sombras siempre sale a la luz, entonces yo creo que hay que platicarlos y con esto los dejo para que lo piensen. Recuerdan que mañana tenemos pregala y luego gala. Así que hay tiempo, hay cosas divertidas planeadas para mañana. No todo queremos que sean enojos, molestia, queremos que se relajen porque queremos darle también peso al amor. Hay relaciones que están fluyendo y queremos también enfocarnos en las personas que están fluyendo y darle peso a eso. Así que con ese pensamiento lo voy a dejar, con ese lindo recuerdo del amor que tanto siempre me dicen. Así que quiero recordarles que voten siempre por su favorito en www.elpoderdelamor.tv, pero también esto es un mensaje para todos allá en casitas, hombres y mujeres guapas y guapos que quieran venir a la Casa del Poder del Amor. Entren para registrarse, porque ustedes tienen la oportunidad de que si a alguien les llama la atención, poder venir hasta acá, hasta Turquía y poder conquistar y enamorarse. También entrar a la página www.elpoderdelamor.tv, porque aún estamos muy, pero que muy a tiempo. Bueno,
Con esta información bonita, me retiro. Soy Vanessa Claudio y sus 8 horas están completadas. Bye. Vámonos. Sin malcrianzas. Las personas que me llamaron la atención. Voy a admitir, creo que no lo había hecho antes, Miguel es uno de ellos. Ella tiene un papel de victimización, weón, todo el tiempo. Tú sabes que jugando retos se desacó alguien. ¿Y tú crees que yo me ponía en esos planes de...? No. Es que nadie ha tenido la oportunidad de conocerme más a fondo. O sea, que tenés todavía dudas y demás. Sí tengo dudas. Yo sé que no es el momento, porque por la actitud en la que vine hoy. Pero yo sí quería tener una conversación contigo. Cuando una persona tiene sentimientos por otra añejados, el hecho de intentarlo contigo para olvidar a esa persona o para limpiar ese pasado o para arrancar desde otro punto es utilizarte. Este es el reto. Tenés que usarlo en todas las noches de gala, de aquí hasta el final. Dijiste que con Miguel ya fue, o sea, que tuvo su oportunidad y que ahora estás conociendo a Héctor. ¿Y ahora qué pasa? Gris me dice una cosa, pero hace otra. En estos momentos me siento como... No es confundida, es como... Ay, como a veces cansada. Conócelo, sigue adelante, pero lo único que te pido, deja de tirarme indirectas. Pero lo que le incomoda a él es que siempre literal le echan la mala a él. Pido disculpas si te incomodé, si te hice sentir mal, porque lo único que quiero es que tú te sientas bien. Me diga a mí que lo único que lo quiero es hacer incomodar, cuando lo único que he querido es hacerlo sentir bien. Así que ya. Cuando habló Teodoro, la cosa se calentó. O sea, es lo que yo veo. La ganadora de Casa de las Chicas, la favorita elegida por el público, es... el ganador de Casa de los Hombres, el que tiene la oportunidad de ganar $2,000, un premio y obviamente la oportunidad de blindar su casa, es...